buen día, así que la grabación, el saludo. Lo que hoy toca seguir viendo es dinero y sistema financiero. Estamos esto un poco con todo lo que es la parte de política monetaria, que nos va a ocupar algunas clases más, esta clase, la que viene y probablemente la otra. Y ya nos estamos acercando al final del año. Como siempre les digo, venimos muy bien con el cronograma, así que si bien no ha sido el mejor mecanismo, pero no hemos perdido contenidos, por lo menos. Obviamente que no es lo mismo el aprendizaje presencial, pero bueno. Si estudian los temas y venimos más o menos aprendiendo, al menos en Introducción a Economía no ha sido un cuatrimestre perdido, ni mucho menos. Están las notas también de los recuperatorios que les subí, que ahí la regla era, yo la tuve que leer para cerrarlas, la regla era que el recuperatorio reemplazaba toda la comunicación entera. Entonces para el recuperatorio, de hecho, bueno, aquellos que, los test de lectura, lo que pasa es que los reemplazados test de lectura, los test de lectura en general las notas eran buenas, entonces, pero bueno, ahí el recuperatorio fue en dos partes, tuvo alguna diferencia en formato que se va a parecer más al segundo parcial a eso. Los que no hayan logrado aprobar esta instancia, queda todavía el recuperatorio general, que va a ser, creo que es en agosto, no tengo del todo clara. El parcial del segundo, recuerden que es el 25 de junio, en horario de clase, jueves 25 de junio a las 8 de la mañana. Algo así como 2 semanas después del recuperatorio, y después el general, creo que es un mes después, algo así. Bueno, dinero y sistema financiero, parte 2. Vamos a estar viendo esta clase, la segunda parte sería el capítulo 23, y luego vamos a arrancar con el tema que sigue, que sería política monetaria propiamente dicho, le decimos, que es el capítulo 24. Dos grandes ideas, dos grandes conceptos vamos a tener en esta clase, que si todo sale bien, va a ser no tan larga, pero después siempre termina saliendo más larga de lo que esperaba. Vamos a apuntarnos a dos cuestiones. El primer concepto es a la creación de dinero bancario, es decir, esto de acuerdo a ciertas regulaciones que hayan en el sistema bancario. Vamos a ver que la oferta de dinero, la oferta monetaria, va a expandirse, va a ser multiplicada y va a crecer, un poco más o un poco menos. Y luego vamos a estar viendo un poco de lo que la definición de un banco central y qué es lo que hace, y un poco cuáles son sus objetivos. Todo esto nos va a setear la cancha para a partir de la clase que viene estar construyendo en la operatoria, básicamente, las medidas de política económica, de política monetaria, que tiene a su cargo el Banco Central. En esta primera parte, como les decía, para cerrar el capítulo 23 del libro, vamos a estar hablando de la creación de este dinero bancario, el cual, como les contaba, por algún tipo de regulación que, como vamos a ver, son regulaciones que maneja el Banco Central, la oferta monetaria crece más o menos. En las próximas clases vamos a estar viendo qué es lo que genera esta expansión de la oferta monetaria, qué es lo que genera que haya más pesos en la economía y qué es lo que genera que haya menos pesos, ¿ok? En términos de actividad, empleo y precios. Bien. Un poco para repasando de la clase pasada, recuerdan que vimos que la oferta de dinero tenía dos grandes componentes cuando hablábamos de eso, que el libro se definía como M1, que es el dinero en efectivo, el dinero cash, el dinero en billetes y monedas, y los depósitos a la vista o los depósitos de mayor liquidez. En el caso argentino eran las cuentas corrientes o las cajas de ahorro, pero la definición, más allá de cómo se le llame, en una economía o en otra, lo que es importante es que para definir oferta de dinero, lo que nos interesaba era todo aquello que nos sirva para poder cancelar una deuda, para poder pagar una deuda, de alguna forma definiéndolo con la máxima liquidez. Como bien decíamos, un plazo fijo tiene un valor, lo mismo que una propiedad, que una casa, pero uno no puede andar por la vida cancelando deudas con un plazo fijo diciéndole te doy un pedacito, porque como es un depósito a plazo, tarda 30, 60, 90 días o lo que sea. Del mismo modo que si uno tiene una acción de una empresa o una casa, uno no puede ir al supermercado y comprar, llenar el changuito y decir te lo pago con un pedacito de mi plazo fijo, de mi casa.
Distinto de esto son las cajas de ahorro o las cuentas corrientes, las cuales sí uno puede hacer transferencias automáticas o a través de una tarjeta de débito, que vendría a ser lo mismo. Uno puede estar todo el tiempo comprando y haciendo pagos, de alguna forma tomando parte de tomar parte de estas cuentas, del monto que uno tiene, ¿no? En ese sentido, es algo muy parecido al dinero en efectivo. Bien, entonces, profe, me pregunta Manu, esto es lo que dijo con lo de la casa. A ver, si es el ejemplo que di recién, me mata a veces cuando me tiran. Yo no estoy en la cabeza de ustedes. Yo tengo que pagar con la ley de mi casa. Exactamente, es lo que estaba diciendo recién, que del mismo modo que yo no te puedo pagar con la ladrillo de mi casa, tampoco te puedo pagar, como decía, con un plazo fijo, ¿no? En cambio sí te puedo pagar con un pedacito de mi caja de ahorro, de mi cuenta corriente. En general, cuenta corriente las empresas manejan, las personas físicas. Nosotros no podemos tener, pero no solemos usarlo, usamos las cajas de ahorro. Eso sí te puedo pagar con un pedacito de eso. Yo tengo, no sé, 10.000 pesos en mi caja de ahorro, te puedo pagar con un pedacito de eso una remera. Básicamente con una transferencia con tarjeta de débito. Una casa no te puedo pagar con un pedacito, lo mismo que tampoco te puedo pagar con un pedacito de mi plazo fijo. ¿Por qué? Porque eso está fijo hasta que se vence el plazo y recién ahí se hace líquido. Recordando esto un poco, entonces vamos a ver cómo esta oferta de dinero, la idea de la clase, para que lo tengamos en claro hacia dónde estamos apuntando, esta oferta de dinero vamos a ver que dependiendo de algunos factores se puede expandir o no, dependiendo de algún tipo de regulación o decisión que se tome con los bancos. Vamos a ver que la cantidad de esta oferta de dinero, este dinero bancario, puede crecer más o puede crecer menos. Los depósitos es el dinero bancario, el dinero efectivo es el cash, billete. Antes de entender esta parte de cómo es que este dinero bancario, el dinero que tenemos, este dinero depositado en los bancos, cómo es que esto se multiplica, que es a donde estamos apuntando, vamos a entender un poco cómo es el balance de un banco. Lo bueno de esto es como ustedes son estudiantes de ciencias económicas y estamos ya en el final del primer cuatrimestre, ustedes ya tuvieron contabilidad 1. De modo que yo esta parte casi que lo hago para cumplir con lo que dice el libro, pero se asume que ustedes no necesitan mayor instrucción para entender estos conceptos. Un banco que tiene el activo, bueno, va a tener todas las posesiones que tenga el banco ese. Entonces, recuerden que en el activo uno que tiene, bueno, tiene el dinero en efectivo que tiene como banco, puede tener si tuviese acciones, puede ser si tiene un bono del Estado, etcétera, cualquier tipo de inversión que tenga al lado del activo. Y en el pasivo, ¿qué va a tener? El pasivo va a tener todas aquellas obligaciones, aquí pongo deudas para resumirlo, aquellas obligaciones que tenga contra terceros, aquellas cosas que le esté debiendo a alguien, ¿ok? Algo que alguien tenga algún derecho para exigirle un pago a el banco. La diferencia entre el activo y el pasivo, obviamente no va el capital o el patrimonio neto, le decimos en contabilidad, pero vendría a ser lo mismo el concepto. ¿Ok? Entre todas aquellas cosas, todas las posesiones que tengo que tienen algún tipo de valor, menos todas mis deudas, lo que está financiando esas posesiones termina siendo el capital propio o el patrimonio. Dentro del activo, dentro de estas posesiones que tiene el banco, vamos a destacar el concepto de reservas. Y reserva va a ser el concepto clave de esta clase. El concepto de reservas, ahora lo vamos a ver, y no estemos pensando todavía en las reservas del Banco Central, sino pensémoslo como lo que comúnmente en Argentina le solemos decir encajes. Yo uso reserva, que es el nombre que usa en el libro, pero vendría a ser los encajes. Los encajes, o estas reservas, vamos a ir usando el nombre, el vocabulario del libro, las reservas que tienen los bancos, tienen que ver con un monto de aquellos montos que están en efectivo en el banco, es decir, aquello que el banco tiene físico, como billetes, y aquella parte que los bancos tienen depositado en el Banco Central. Obviamente que los bancos no tienen todo su activo de esta forma. El banco puede ser que tenga una parte que sea un bono, que sea una acción de otra empresa. El banco puede tener distintos instrumentos que no son ni efectivo, ni son depósitos en el Banco Central. Los bancos utilizan un banco de bancos, que es el Banco Central. Entonces, así como nosotros depositamos en los bancos depositan en el Banco Central. Entonces, las reservas dentro del activo de los bancos, las reservas va a ser todo aquello que
los bancos mantienen en efectivo más aquello que tienen depositado en el Banco Central. De vuelta, hay otras cosas que no van a estar de esa forma, pero a eso nos referimos con las reservas. Esto que en el libro van a ver como reservas tiene que ver con lo que en la práctica, en los usos y costumbres, y por ahí ya lo habrán escuchado alguna vez en su vida, hablar de encajes bancarios. Encajes bancarios que tiene que ver, bueno, los encajes es un requisito de liquidez que el banco tiene que tener. Se asume que estas reservas, por cómo están definidas, que son efectivo y depósitos en el Banco Central, son una parte del activo que está líquido, completamente líquido, es decir, tienen la capacidad de que en cualquier momento, si uno al banco le exige que haga un pago de algo, estas reservas le permiten hacer frente a cualquier tipo de obligación que surja. ¿Ok? Entonces, estas reservas que estamos hablando tienen que ver, en general, están relacionadas, no, todo el tiempo están relacionadas con requisitos legales, que son lo que llamamos, como les decía, los encajes. Uno de los bancos no tiene por qué tener el banco todo el tiempo en efectivo todo el dinero que tiene. De hecho, no sucede eso en la práctica, ni siquiera es deseable, y ahora vamos a ver por qué. Sin embargo, en determinado monto que estas regulaciones que le pone el Banco Central en general, que por eso después al final vamos a ver el Banco Central, de esta clase, en el cual le dice, bueno, hay un determinado monto, hay un determinado porcentaje que vos sí o sí tenés que tenerlo en esta forma de reservas. Es decir, que sí o sí lo que tenés que tener máxima liquidez para poder hacer frente a algún tipo de retiro inesperado. ¿Ok? Los bancos no es necesario que tengan todo el tiempo, todo el dinero en los pesos guardado en una bóveda, por si alguien los viene a pedir, pero sin embargo hay cierto nivel que tienen que tener, tampoco pueden tener cero, ¿no? Como se podrán ir dando cuenta, obviamente que no es lo mismo en todo tiempo y lugar. Hay veces que la gente tiene más ganas de retirarle que otras, entonces naturalmente hay veces que parece más necesario y otras veces parece un poco menos necesario tener este tipo de reservas en los bancos o este tipo de encajes. ¿Bien? ¿Cómo luce entonces el balance de un banco? Y aquí esto es para el balance de todas las instituciones bancarias en Estados Unidos, es lo que tenemos en el libro. Básicamente tiene como si fuese todos los bancos de Estados Unidos, todos juntos los tiene hecho un solo balance, como si estuviese sumándolos todos juntos, consolidándolos de alguna forma. Entonces, como vemos, este concepto de reservas es bien pequeño, está en miles de millones de dólares del año 2008, ni siquiera me importa la unidad de medida, ni el año, ni dónde es. Simplemente para mostrar esto cualitativamente, cómo es que se forma esto, tengo, como ya recuerden que habíamos visto aquí, las posesiones es el activo, las deudas es el pasivo, y la diferencia es el capital o patrimonio. Todas las posiciones que tiene un banco, bueno, esto es el sistema bancario, pero podría ser un gran banco, tiene 43 mil millones que son reservas. Luego, ¿qué otras cosas tiene como posesiones? Bueno, tiene préstamos. Tiene préstamos, un préstamo porque es una posesión y porque es algo que yo te presté a vos y tiene un valor, y eso, ¿no? Entonces, no está líquido como las reservas, pero sin embargo es un instrumento que tiene un valor, ¿no? Es una obligación de pago que tengo yo que te puedo exigir a vos, ¿no? Esto quiere decir, es un contrato en el cual vos me tenés que pagar algo a mí. Entonces eso tiene un valor naturalmente y es una posesión. Si yo eso se lo diese a un vecino, mi vecino termina teniendo ese derecho a cobrar el dinero. Exactamente, como dice Manu ahí, es un derecho a cobrar. Así, todo lo que tengo entonces del lado izquierdo, que son del lado del activo, son todas esas posesiones, ¿no? Tengo inversiones y valores, de vuelta como les contaba, puedo tener un tipo de acciones de una empresa, que es lo mismo, que es un derecho a cobrar en el caso de que genere utilidades, y en última instancia yo además eso lo puedo vender. Entonces una posición tiene algún determinado valor. Y otros activos, hay una bolsa grande de cosas. Del lado derecho, siguiendo con la esquemita que ya conocen ustedes de contabilidad, tengo serían todas mis obligaciones o todas mis deudas que están en el pasivo, que son los depósitos en cuentas de cheque. ¿Por qué los depósitos tienen un pasivo? Bueno, porque yo del lado del activo voy a tener, por ejemplo, como reserva todo ese dinero en efectivo, pero del lado del pasivo tengo porque yo estoy obligado a devolverle a alguien, a aquella persona que depositó en una cuenta, aquí dice de cheque, pongamos una cuenta corriente, en Argentina, aquella persona que depositó en una cuenta corriente, tengo una obligación
a devolvérselo, tengo un compromiso de pagarle en algún momento, de devolverlo. Si es a plazo, es un plazo fijo, es dentro de 30 días le voy a tener que devolver, como está en la segunda línea, o esto no importa, sin plazo es el momento que me lo exijan, sería la primera línea. Otros pasivos, bueno, puede ser que tenga otro tipo de deuda o de obligación a pagarle a alguien, eso es parte del pasivo. Y luego está el capital, que sería, bueno, la diferencia entre activo y pasivo, que va a ser el patrimonio neto, como le decimos. Obviamente que esto es una identidad contable, entonces de los dos lados tiene que sumar lo mismo. ¿Bien? Activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio o capital. ¿Hasta acá estamos claros? Quiero creer que sí, porque si no lo entendieron, no tengo forma de solucionarlo, habrá que reclamarle a los profesores de Conta, no sé con quién estarán cursando, pero bueno, esta parte asumimos que está aprendida en los cursos. Pero bueno, entendemos la lógica entonces de cómo funciona el balance de un banco. Ahora recuerden que estamos yendo a ver cómo es que este dinero bancario se multiplica. Entonces, y no es que haya magia, no es que estén pintando, no es que estén inventando billetes los bancos, pero vamos a pensar lo siguiente. Supongamos un balance del banco Goldsmith. Puse el nombre de ese banco en realidad porque es el que está en el libro, para que el ejemplito sea el del libro, pero en realidad al principio no le iba a poner nombre. Nada, un banco cualquiera. Que un balance del banco Goldsmith en el que los depositantes dejan un total de 1 millón de pesos y el banco los mantiene guardados, ¿no? El banco entonces, vienen los depositantes, ponen 1 millón de pesos. Juan y Bertone me dice el activo te da 9.962. Puede ser que esté redondeado las comas. Sí, porque fíjate, termina en un 3, en un 5 y en un 4, ese es 12. Así que la unidad tiene que ser un 2. Seguramente está redondeado porque estos son datos verdaderos, así que tienen que estar redondeados. Pero del otro lado también termina en un 2, porque es 9 más 4, 13, más 3, 16, más 6, 22. Así que del otro lado también. Buena apreciación, Juan y Bertone. No hace al punto de la clase, pero está muy bien. Profe, en economía eso es importante. Depende de para qué, depende de qué estén haciendo. Se supone que si es una identidad contable, eso es economía como cualquier otro lado. Esto es importante, de vuelta, si esto es una identidad contable, cuando uno tiene una identidad, suma lo mismo. Más allá de que redondee o no redondees, la identidad contable suma lo mismo que las identidades de contabilidad nacional, de las cuentas nacionales, donde uno tiene de un lado el Producto Interno Bruto, y de otro lado tiene la sumatoria de toda la demanda agregada, eso suma siempre lo mismo. La sumatoria del valor agregado de cuentas nacionales es igual a la sumatoria de las ventas finales. Eso es una identidad. Entonces eso, más allá de redondearlo. Después redondear como en cualquier lado. Vamos a redondear todo el tiempo cosas porque sí, porque usamos números muy grandes. Ni más ni menos diría yo que en otras ciencias sociales, ¿no? Me imagino que sí, que por ahí en química o en física, por ahí una coma cambia mucho algo. Aquí quizás depende un poco, ¿no? 0,1 en la inflación peruana es muy importante, en la inflación argentina 0,1, básicamente no lo notamos. Pero bueno, depende de qué unidad estemos redondeando, ¿no? Si uno habla de el desempleo de un país, un 0,1 es muchísimo, porque un 0,1 uno va a estar hablando de 15.000 personas. Entonces, bueno, depende. Uno redondea. Si redondea 3, está metiendo casi 50.000 tipos. Depende. Bueno, acá dice Martín que en física no se redondea. Claro, por eso no tenía ni idea, pero me imaginaba que uno en física o en bioquímica no va a andar redondeando porque si no se estaría comiendo efectos importantes. Bueno, más sea como sea. Volvamos a la clase. Oferta de dinero bancario y reservas. Entonces supongamos de vuelta que tenemos un banco en el cual los depositantes vienen y depositan 1 millón de pesos. Y tu depositante entonces lo mantienen guardados. Esto, entonces, el banco, vamos al segundo ítem, lo va a ver como un activo de 1 millón de pesos en concepto de reservas, porque el millón de pesos entero lo pone en efectivo y lo deja ahí. Entonces esto entra dentro del concepto de reservas. Dijimos que reservas era
dinero en efectivo, más lo que se depositaba en el Banco Central. Que a los fines de esto es lo mismo. El dinero que se deposita en el Banco Central es dinero que queda sin tocarse, ¿no? Y que queda en efectivo y que sirve para cualquier tipo de retiro inesperado. La gente, uno puede ir, el Banco Central se lo automáticamente. Entonces, para el banco, este millón, uno lo ve como un millón, en el activo, $1.000.000 de pesos en reservas, y en el pasivo va a tener $1.000.000 de pesos en concepto de depósitos a la vista. ¿Por qué? Bueno, porque esta gente tiene un derecho a exigirle al banco, mira, tenés $1.000.000 de pesos que son míos y me lo tenés que devolver cuando yo te los pida. ¿Cómo se ve esto? Entonces, si lo ponemos en formato de balance, esto va a lucir de esta forma, ¿no? Activos, reservas, que es básicamente dinero de reserva. ¿Por qué? Porque esto es efectivo y lo dejamos ahí guardadito. Del lado del pasivo tengo todos los depósitos a la vista. ¿Por qué? Porque ahí la gente tiene derecho a exigirme ese $1.000.000 de pesos. No hay nada de capital, porque aquí el banco lo único que hizo fue recibió, lo puso, y no tiene capital propio, no tiene patrimonio neto. $1.000.000 y $1.000.000. En cualquier caso, lo que nosotros vemos es que estos depositantes que pusieron $1.000.000 de pesos, es difícil que si son varios depositantes juntos, imaginemos de esto que son 100 depositantes, que cada uno puso $10.000 pesos, pensémoslo así, es difícil que todos los depositantes vengan un día y digan al banco Goldsmith, devolvemos la totalidad de los depósitos. De hecho, eso no tiene lógica, más allá de ciertos contextos, que un día pueden ir más o pueden ir menos, pero no van a ir el mismo día todos a exigir el monto total. Resulta razonable, entonces, que el banco debería tener un porcentaje disponible para hacer frente a retiros habituales, que de vuelta, si estos 100 tipos que dejaron 10 lucas suman $1.000.000, es esperable que retiren, sí, no el millón entero, que retiren por un porcentaje. Es esperable, pero que este porcentaje sea solamente una fracción. No tiene por qué ser el 100 o el 99% de lo que uno deja sin tocar. Entonces, tiene cierta lógica que uno diga, bueno, en realidad como reservas o como dinero en efectivo, uno deja una partecita mucho más pequeña. Entonces, supongamos ahora que en realidad de ese millón entero de pesos, uno dice, vamos a dejar como reservas el 10%. El otro 90% no tiene por qué estar en efectivo por si lo vienen a retirar, ¿no? Entonces aquí lo que tengo es, ahora tengo del $1.000.000 de pesos que la gente depositó, hay un 10%, $100.000 pesos que decimos, lo dejamos como reserva, queda ahí quietito, guardado en efectivo. El otro 90% lo podemos prestar, se puede hacer inversiones, ¿no? El banco, si va a tener este $1.000.000 de pesos aquí, en vez de tener $1.000.000 de pesos quieto, rindiendo cero y ganando nada, el banco dice, bueno, 100 lucas las dejo así ganando nada, pero tengo otras 900 lucas que uno puede invertirlas. Hay 900.000 pesos entonces que la gente que las puede invertir, que puede hacer algún tipo de negocio para tener alguna rentabilidad. Decimos entonces que el banco puede prestar, porque básicamente como tiene rentabilidad un banco, es en 900.000 pesos. Bautista, preguntame después siempre para todos, así ven la pregunta, así la van viendo los chicos. Y bueno, ahora la leo cuando termine el fin. Entonces dijimos, 900.000 pesos, el banco los puede utilizar como una inversión. Esa inversión para un banco, básicamente, lo más básico sería prestar dinero, que es como gana dinero un banco prestando. ¿Ok? Entonces decimos que si tiene un 10% de reservas, tendrá 100 luquitas que va a tener que guardarlas, y va a tener 900 lucas este banco que las va a poder prestar, que va a ser la forma de hacer una inversión. Entonces, ¿cómo quedaría el balance de este banco? Bueno, ahora del pasivo tenemos lo mismo, hay $1.000.000 de pesos de gente que le puede decir, devuélveme lo mío. Pero del lado del activo, que antes teníamos $1.000.000 entre reservas, ahora dijimos, solamente dejamos el 10%. ¿Por qué? Y bueno, porque no van a venir todos juntos el mismo día, entonces un 10% en efectivo, y el 90% lo podemos invertir. ¿Cómo lo invertimos? Como préstamos. Entonces, ahora vemos que cambió la posición del lado del activo, y solamente un 10% son reservas y CDT. Pregunta acá Bautista.
si no me equivoco, si el banco privado se queda sin dinero, el Banco Central imprime y se lo entrega para hacer frente a sus obligaciones. No, no es tan así. Bautista, esto lo vamos a estar viendo igual en las próximas clases. El Banco Central no tiene por qué imprimir, el Banco Central lo puede asistir financieramente, eso es lo que se llama el Banco Central, lo vamos a ver más adelante, prestamista de última instancia, que quiere decir que si los bancos se quedan sin ningún tipo de activo, de capacidad para hacer frente a algún tipo de retiro, el Banco Central les presta a los bancos. Prestarles puede ser tranquilamente que utilice recuerden que lo estamos diciendo, el Banco Central tiene activos propios, entonces el Banco Central puede ser que le esté prestando, no hace falta que esté pintando billetes siempre. Puede ser sin impresión. Puede ser que le preste tranquilamente tiene parte de las reservas que le dejaron ahí adentro del Banco Santander, y el que se quedó sin fondos es el Banco Provincia, entonces utiliza, el dinero es fungible, como decimos, se puede utilizar para una cosa o para otra, y va a financiar, va a prestarle al banco que le haga falta. ¿Ok? Bueno, entonces llegamos a este punto donde dijimos que si solamente un 10% es reserva, puede prestar 900.000 pesos. Supongamos que estos 900.000 pesos que presta, ahora hay gente que se está endeudando por 900.000 pesos. Y son clientes del banco, porque recordemos, le dimos al banco permiso para prestar 900 lucas, las 900 lucas, ¿a quiénes se lo presta? Bueno, a clientes del banco, se lo presta a gente que necesita el dinero, y esta gente lo necesita el dinero para hacer frente a distintos pagos que tiene. Se lo presta a gente para que vaya haciendo operatorias habituales. Cuando la gente le da, cuando uno recibe este préstamo y es cliente del banco, lo primero que hace cuando uno pide un préstamo a un banco, en realidad se lo pone en una determinada cuenta uno. ¿Ok? Aquellos que reciben los 900.000 pesos prestados, les abren una cuenta a su vez y se les deposita en esa cuenta. Entonces, el banco que tenía 1 millón de pesos que recibió de un depositante, el 10% lo guarda como reserva, el 90% lo presta. ¿Cómo lo presta? Se los presta a clientes que se los va a depositar a una cuenta. Entonces, en tanto y en cuanto no lo gasten, va a tener 900.000 pesos más depositados ahora, de alguna forma. ¿Ok? Porque va a tener los 900.000 pesos de esta gente que se endeudó. ¿Cómo luce esto en el balance? Y luce de esta forma. Del lado del activo va a tener los 100.000 pesos de las reservas del primer depositante, del primer millón de pesos, y los 900.000 de este préstamo que realizó, ¿no? Las inversiones van a ser los 900.000 pesos que prestó. Y del lado del activo va a tener 1.900.000. ¿Por qué? 1 millón de los primeros y los 900.000 que le prestó a estos segundos que vinieron aquí a endeudarse. Entonces, aquí irán, ahora estoy con la pregunta de Martín, pero aquí podrán ir viendo que entonces en realidad de 1 millón de pesos de dinero físico que recibió este banco, de alguien que había depositado, en realidad lo que dice es, como yo solamente tengo que tener el 10%, hay 900 lucas de este millón que yo las puedo represtar y que las puedo depositar y que se las puedo prestar a otro cliente y se los deposito en una cuenta. Entonces esos 900.000 pesos es como que van para un lado, o sea, hay 1 millón de pesos de los primeros depositantes que vienen al banco. 10% queda aquí. Los otros 900 lucas se los presto a otro cliente, que este cliente lo tiene depositado en mi banco. Como lo tiene depositado en mi banco, yo te los cuento de vuelta dentro del activo, las 900 lucas. Entonces, por eso es que las reservas tengo 1 millón. Los 100 de las reservas del primero y todo lo que le presté al segundo, que como lo dejó dentro de mi banco, lo que yo observo es que eso queda dentro del activo como reservas. Tengo además las 900 lucas vistas como inversiones, ¿no? Y del lado del pasivo, lo que tengo son el 1.900.000. ¿Por qué? Porque tengo 1 millón del primero que depositó y ahora el segundo, que si bien yo le presté, pero está dentro de mi banco, me puedo decir, ¿para qué me la llevo a mi casa, la que me prestaste? O me la prestaste mía. Ahora, después trato de devolver, pero en este momento lo que quiero. ¿Ok? ¿Se entiende cómo funciona eso? Que aparece como que de la nada, uno podría decir. En realidad lo que ya estamos metiéndonos con el concepto de el multiplicador del dinero bancario.
estamos viendo cómo se multiplica de alguna forma la oferta monetaria. Mientras van pensando si tienen alguna duda o no, leo la pregunta de Martín. La plata de los intereses que te da el banco, ¿de dónde se supone que salen? Me quedé con lo que dijo Bautista. Una cosa no tiene que ver con la otra. La plata que el dinero te dice, bueno, en realidad tiene que ver con esas, esas inversiones que vos tenés. Esas inversiones que vos tenés, esto es como un... esto básicamente es un balance como que ustedes ven en contabilidad. Entonces, yo tengo inversiones por 900.000 pesos que le presté a alguien. Entonces yo tengo ese derecho a exigirle a alguien que me vuelva 900.000 pesos. A medida que se van generando intereses, me irán generando un aumento de mis activos, porque es cuando se genera el interés, me tienen que pagar, no sé, 1.000 pesos, y eso viene a incrementar el patrimonio neto, porque ahora ya ese dinero es mío. Entonces, en realidad, los intereses como vienen, bueno, a partir de las inversiones que tiene el banco, van a ir generando un interés. Por eso es que en el banco está en el mayor interés del banco realizar este tipo de inversiones, ¿ok? No quedarnos con el dinero parado en reservas. Por eso el banco, si le decís, tenés que tener como reserva solamente el 10%, el otro 90% el banco lo va a utilizar para realizar inversiones. ¿Por qué? Porque va a ganar dinero con ello. ¿Ok? Entonces de esa forma se genera. Con el dinero que tiene inversiones, que son esos préstamos, va a ir generando intereses que va a ir ganando el banco. A medida que lo va ganando, le genera el activo porque le entraron 100.000 pesos, no sé lo que sea, que ganó, los intereses ganados, y del lado le va incrementando su capital o su patrimonio. Acá, y me pregunta Martín, que se quedó con lo de Bautista, esa pregunta de si los bancos se quedan sin dinero, si el Banco Central emite y se lo entrega para hacer frente a sus obligaciones. No tiene que ver con el rendimiento de intereses, eso, y el Banco Central sí es verdad que le va a prestar dinero a los bancos en última instancia si estos lo necesitan el fondeo. Pero no tiene que ver eso con emitir billetes. Puede ser, de vuelta con mi respuesta autista, esto no tiene por qué ser imprimiendo billetes. Puede ser que el banco utilice el dinero que tiene de otras fuentes y no tiene por qué salir a pintar billetes nuevos. El banco tiene depositados, no sé, 100.000 millones de pesos de distintos bancos. Si a uno le falta, puede utilizar de eso que tiene y le presta. No tiene por qué generar billetes nuevos. ¿Ok? Bueno, llegamos al punto entonces que este banco, dijimos, con 1.000.000, pone 100.000 de reserva, le quedan 900, las vuelve a prestar, pero ahora como vemos, la reserva le queda 1.000.000. Entonces, de nuevo, esto de vuelta podría utilizar lo que le quedó y decir, mirá, tengo que tener el 10% me tiene que dar de reservas. Entonces, de estos 900.000 pesos que acaban de entrar, de vuelta me voy a quedar solamente con el 10%, y el 90% lo puedo volver a prestar. Entonces, de 1.000.000 me había quedado con 100.000 y 900.000 lo prestaba. Ahora que entraron los 900.000, puedo decir, mirá, presto el 10% me lo quedo, 90, y el 90%, 810.000 pesos, lo vuelvo a prestar. Y así sucesivamente voy a ir de cada vez que yo ingreso al dinero depositado, el 90% lo vuelvo a prestar, se deposita en mi banco, y va entrando al banco, entonces de nuevo, después el 90% y el 90%, y eso lo voy represtando, cada vez se va haciendo más chiquitito. Si yo miro esto entonces al final del día, ¿cuánto me da? Bueno, con el 1.000.000 de pesos iniciales, luego tengo el 90% de 1.000.000, más después el 90 del 90, sería el 81% del 1.000.000, y así sucesivamente voy teniendo, voy a tener, no sé, 72 y pico, etcétera, etcétera. Y si yo sumo todos estos montos, lo que voy a terminar al final del día teniendo es 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque al final del día la resolución de esta cuentita, de sumar siempre el 90% de lo que tenía antes, es lo mismo que al número inicial multiplicarlo por 1 sobre las reservas, el porcentaje de reservas. Entonces, al final del día lo que vemos es que a partir de 1.000.000 de pesos iniciales que se depositaron,
Los depósitos totales, a partir de este efecto que tiene, a partir de este efecto a través de las reservas, se terminan transformando en 10 millones de pesos de dinero bancario. Con solamente 1 millón se generan 10 millones. Aquí ya nos vamos metiendo entonces la idea de este multiplicador o esta creación de dinero bancario, ¿no? Se entiende un poco entonces esta idea de que a medida como solamente tengo que mantener una parte en efectivo y el resto puedo prestarlo, el banco cuando le entra un monto, lo presta y después y vuelve a prestar, y vuelve a prestar, y vuelve a prestar, y lo que se va generando es todo un círculo de que se retroalimenta de alguna forma y va aumentando el dinero bancario. ¿Por qué? Y esto porque en realidad porque no tiene que tenerlo todo el tiempo, todo el dinero en efectivo, y en la parte de aquí. ¿Ok? Me van diciendo si va entendiendo o no. Manu Canteros me pregunta, ¿se va incrementando su capital con los intereses? Sí, obviamente. A ver, en realidad, este modelo es súper simplificadito, Manu, pero vos podés pensar que el banco al final del año va a ganar intereses y también va a perder intereses. Va a perder. ¿Y por qué? Porque el banco al que puso un plazo fijo, etcétera, tiene que pagar intereses a eso. No que solamente gana, también tiene intereses perdidos. También un banco para funcionar tiene que pagar alquileres, sueldo, tiene que pagar la luz, limpieza, etc. Entonces al final del año sumará todas aquellas cosas que le ingresaron, todas las cosas que salieron, como se hace cualquier balance, y bueno, y eso resultará en un capital. Entonces, pero bueno, si yo miro puntualmente cuando está ganando intereses, obviamente que eso está haciendo que crezca el patrimonio neto, de alguna forma. ¿Ok? Pero bueno, funciona de esa forma. Después de cada año, de todo lo que ganó y todo lo que perdió, si lo que ganó es mayor que lo que perdió, va a tener mayor patrimonio neto para el año que sigue. El corralito tiene algo que ver. A ver, vamos a tratar de relacionarlo aquí, estas preguntas. Manu Canteros me pregunta, ¿el corralito tiene algo que ver con este tema? Nada que ver. Y algo que ver tiene, son preguntas desafiantes para responder así. Pero lo que yo les estoy diciendo aquí es que la clave de todo esto, la clave de esta generación de dinero bancario, está en que no tengo que mantener el 100% del dinero en reservas. No tengo que tener todo el tiempo el dinero en reservas. Hay cuestiones más complejas, pero un poco lo que pasaba con el fin de la convertibilidad pasó, imagínense que todo el mundo va corriendo a retirar los dineros de los bancos. Ningún sistema bancario en el mundo tiene reservas del 100%, porque si no los bancos irían a pérdida, porque el banco te tiene que pagar por un plazo fijo, y si el banco no puede reinvertir lo que le prestaste, básicamente el banco no es negocio ser banco. Porque le rinde cero lo que gana y tiene que pagar un interés por lo que le está depositando. Entonces 100% no es ningún banco, ningún sistema en el mundo. Con el corralito lo que pasó fue que, por distintos motivos más amplios que hemos hablado un poco en alguna otra clase y demás que tanto les interesa, y está tan divertido, tan bueno ese tema, la gente fue masivamente y al mismo tiempo a sacar los depósitos. No sé si fue el 100, pero supongamos que sea el 30% en un sistema en el cual aquí estamos viendo que solamente el 10% se mantiene como reservas. Naturalmente que si nosotros dejamos que eso suceda, el sistema colapsa. Un poco en línea con la pregunta de Bautista, bueno, si un solo banco, toda la gente le va a sacar y en vez del 10 tiene el 10% como reserva, pero le va a retirar el 20%, supongamos que el Banco Central lo puede prestar y lo puede aguantar. Ahora, el Banco Central no puede aguantar que todos los bancos, que vayan a todos los bancos al mismo tiempo a retirar su dinero a la gente, colapsa el sistema porque no hay de dónde prestarle a todos al mismo tiempo. Entonces, un poco lo que pasaba con el corralito tuvo que ver con esas restricciones que había de una forma u otra, podemos decir. El corralito fue una medida en la cual a la gente no se le permitió retirar sus depósitos. ¿Por qué? Bueno, porque no había capacidad de devolver todo eso. Las reservas las reservas bancarias no alcanzaban para hacer frente al retiro masivo. Creación de dinero bancario, entonces. No, Bautista que me pregunta, puede ser eso que hace el Banco Central se llama inyectar liquidez. No
puntualmente a... Guardate esta pregunta para cuando vayamos viendo la semana que viene, la clase que viene, la del jueves. ¿Ok? La ponemos. Vieron que yo muchas veces hago esto. La pregunta está buena porque en realidad lo que vos me estás preguntando tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viendo en la clase que viene. Entonces, si yo me les pongo a explicar un poco eso, me voy a estar pisando con los conceptos y no está bueno. Pero lo guardamos, hacemos un paréntesis y guardamos la pregunta del concepto de inyectar liquidez o cómo es que eso el Banco Central lo hace. Y lo vamos a ver bien en la clase que viene. Creación de dinero bancario, entonces dijimos, cuando los bancos conservan estas reservas parciales, como nuestro ejemplito que era del 10%, en realidad crean dinero. Aquí es donde vemos esta primera mitad de la clase, que vemos esta idea de crear dinero. El dinero bancario surge de el dinero bancario total suele ser igual a las reservas totales, o sea, las reservas iniciales, digamos de alguna forma, multiplicadas por el inverso de la razón de reserva. Inverso de la razón de reserva es 1 dividido la razón de reserva. Y razón de reservas es lo que nosotros dijimos que le llamábamos este encaje o este requerimiento de reservas. Este 10% famoso en nuestro modelito. Entonces 1 dividido 10% es 10, porque es 1 dividido 0,1, eso es 10. Entonces el dinero bancario total que termina viendo son las reservas iniciales de 1 millón multiplicado por 10 millones. Eso va a ser el máximo. Puede ser que después la gente, podría suceder que el tipo que pidió el préstamo se lo queda en la casa, lo pone bajo el colchón, porque no sé, porque quiere hacer eso. Entonces, en realidad el multiplicador termina siendo menos. Pero bueno, el efecto que tiene el multiplicador va a ser mayor cuanto más pequeño sea la razón de reserva. Sería como el efecto máximo de la creación de dinero. ¿Puede crear menos? Sí. Si la gente en vez de dejarlo a posición del banco se lo pone en la mochila, obviamente que se va a perder ese efecto de volver a multiplicarse, ¿no? Esto es como un techo, sería como el multiplicador sería como el dinero bancario máximo que se puede lograr. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con la pregunta que hace Bautista, que me deja para la semana que viene, aquí para cerrar esta parte de la creación de dinero bancario, que vamos a estar viendo cómo se puede afectar a la actividad y el empleo a partir de la oferta monetaria. Para poder responder y entender este punto que plantea Bautista, quedémonos en la cabeza o tratemos de focalizar en estas ideas de reservas y la razón de reservas. Vamos a ver, Bautista, un poco en función de lo que preguntas, cómo es que a partir de las regulaciones sobre las reservas o sobre esta razón de reservas o estos encajes bancarios que plantea el Banco Central, es que se puede estar afectando la creación de dinero bancario, que puede haber más o menos dinero en una economía. Sección D del capítulo 23, yo lo puse aquí, es opcional. ¿Por qué? Porque tiene algunas cuestiones de crisis bancarias, tiene algunas cosas medias anecdotarias y algunas cosas un poco de riesgo, medio elevadas, me pareció, y que por ahí se iban un poco por las ramas. Si a ustedes les parece interesante leerlo, léanlo, pero bueno, lo puse ahí como opcional, porque nada, era como que iba demasiado lejos, se alejaba demasiado al final. Resumiendo un poco entonces este primer set de filminas para pasar a las que vienen, lo que vimos es cómo la oferta monetaria, la cual aún no hemos visto, porque hasta ahora hablamos de oferta monetaria, pero hasta ahora no hemos visto para qué queremos, qué es lo que nos interesa tanto, que la oferta monetaria crezca o suba o baje, y de vuelta esto lo vamos a estar viendo en las clases que siguen, y vamos a estar respondiendo a la pregunta de Bautista, entre otras. Entonces, si bien todavía no vimos por qué es que hablamos de qué es lo que tiene de bueno, de malo, qué es lo que genera cambiar la oferta monetaria, lo que hemos visto es cómo, en cualquier caso, sea lo que sea que eso genere, una mayor o menor oferta monetaria se puede estar determinando a través de este multiplicador o esta creación del dinero bancario. ¿Y cómo es esto que sucede? Bueno, a partir de estos requisitos de reservas mínimos, lo que uno hace es que este dinero bancario se multiplique por un número mayor. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el dinero que pone en un banco no hace falta que lo tenga todo el tiempo de forma líquida, entonces esta capacidad de este permiso para los bancos para que no tengan todo de forma líquida les permite
aumentar, les permite de alguna forma volver a prestar estos fondos y genera este aumento de la oferta monetaria. Esta es un poco entonces la idea que vimos durante esta clase, o de esta primera mitad de la clase. ¿Consultas sobre esto antes de pasar a la... me va a servir agua, que tengo la garganta destrozada. Antes de la segunda parte. Bueno, viendo que no hay preguntas de esta parte, es bastante breve. El concepto es uno, puntualmente fue uno que estuvimos viendo, la creación de dinero bancario. Ahí están viendo las firminas de que dice Política Monetaria 1. Vamos a pasar entonces a lo que sería el capítulo 24 del libro. Vamos a ver la primera parte de avísenme si lo están viendo. Algunos me ponen todos que están, se conectan y se van a dormir. Bien, ahí Juani me dice que está viendo esto. Estas regulaciones que estuvimos viendo, estas regulaciones de este tipo estas regulaciones que tienen que ver con las reservas, la autoridad encargada de administrar estas regulaciones o de implementarlas y de determinarlas es el Banco Central en los distintos países. El Banco Central es la autoridad encargada de todo lo que tiene que ver con la política monetaria en un país. En esta primera parte del capítulo 24, que va a ser lo que vamos a ver en el día de hoy, pero que vamos a estar continuando las clases que siguen, lo que vamos a ver vamos a contar un poco de qué van estas instituciones que llamamos Banco Central, de qué va esta autoridad monetaria, de qué va cuáles son las metas y cuáles son las funciones que tienen estas instituciones. Estuvimos viendo algo entonces de la oferta monetaria y de cómo se expande o no de acuerdo a estos requisitos, estas cuestiones de reserva. Ahora vamos a ver en realidad el Banco Central, pero en última instancia lo que nos vamos a terminar quedando es que esta institución que puede determinar esas reservas, y vamos a ver entonces cómo es que el Banco Central va a intervenir y va a actuar para alterar la oferta monetaria y otras cuestiones más dentro de una economía. Capítulo 24, lo que vamos a estar viendo ahora es la sección A, y no sé si la sección A y B, pero bueno, vamos a terminar viéndolo todo el capítulo 24, pero arrancamos la primera parte es ahora, y el resto va a venir a la clase que viene, y la otra creo también. Entonces, como estaba contando, la institución encargada de la política monetaria en cualquier país del mundo sería el Banco Central. Todos los países del mundo cuentan con un Banco Central, ¿no? En Estados Unidos vamos a ver ahí un caso que tiene un nombre distinto, se llama la Fed, que porque en realidad es la Reserva Federal de Estados Unidos, pero que es el formato de un banco central. Entonces, cuando en Estados Unidos ustedes escuchen, o en alguna noticia, escuchen que la gente habla de la Fed, o la Reserva Federal, en realidad está hablando del Banco Central de Estados Unidos, tiene ese nombre distinto. Después la Reserva Federal Argentina, en vez de decirle Banco Central, los estadounidenses a muchas cosas le ponen nombre distinta, pero bueno, básicamente es el Banco Central. ¿Qué hace entonces un banco central? Bueno, administra la tasa de interés y la cantidad de dinero que circula en una economía. Como ya estarán viendo, obviamente que va a ser, si ha de administrar la cantidad de dinero que circula en una economía, desde ya que este multiplicador bancario que vimos a partir de las reservas va a estar influenciado, va a estar determinado por las decisiones del Banco Central. Estos requisitos de reservas que estamos viendo en las líneas anteriores, el 10%, obviamente va a ser una disposición, algo que va a estar determinado por decisión del Banco Central. Históricamente, cuando uno hablaba de los bancos centrales, hablaba de algo así como que se encarga de cuidar el valor de la moneda, o se encarga de proteger la estabilidad cambiaria de un determinado país, porque es la autoridad monetaria. Entonces, como lo que se encarga es de emitir moneda y manejar y administrar la oferta monetaria, decimos que cuida el valor de la moneda históricamente. Aquí me pregunta Gabriel, ¿el de Basilea es algo así como un banco central de los bancos centrales? No, en realidad
no hay tal cosa como Banco Central de bancos centrales. O sí, no. A ver, digamos lo siguiente. El Banco Central, vamos a decir que tiene, en particular, va a tener dos, ahora igual vamos a estar viendo un poquito más en detalle de todo lo que es el Banco Central, y en particular en Argentina. Un Banco Central podríamos decir que por un lado tiene todo lo que es el manejo de la política monetaria y la oferta monetaria y todas estas cuestiones que vamos a estar viendo un poco más en detalle. Y por otro lado tiene todas las cuestiones de regulación bancaria. Es decir, una cantidad de regulaciones, que las regulaciones tienen que ver desde que está un poco en el medio esto de las reservas, pero, por ejemplo, la calidad de los activos que puede tener un banco. Un banco no puede andar teniendo, por ejemplo, un banco no puede prestar, no puede tener todos sus activos puestos de una forma muy riesgosa. Es decir, un banco no puede tener todo apostado, no sé, al sector de la minería y después la gente le deposita de distintos sectores. ¿Por qué? Porque si la minería se va al diablo, este banco quiebra. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la regulación, a quién se le puede prestar, cómo. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las regulaciones bancarias, que es como la otra gran pata del Banco Central, que es regular el sistema bancario. El Consejo, creo que se llama, de Basilea, lo que hace es de alguna forma internacionalmente homogeneiza gran parte o ciertas de estas regulaciones bancarias para que en todo el mundo sean más o menos parecidas. Esto es de vuelta, para que las reglas de los bancos sean homogéneas entre distintos países y para poder de alguna forma reducir el riesgo agregado, porque si caen todos los bancos en Argentina, eso tiene un efecto sobre los bancos en Brasil o en Uruguay. Entonces, para que el sistema financiero global, porque si caen los bancos en Argentina, entre los bancos opera entre un banco argentino y uno brasilero. Si se caen los bancos argentinos, no le van a poder pagar a bancos brasileros, entonces va a afectarlos y demás. Pero entonces, Basilea funciona como banco central, no en términos de regulación de política monetaria, pero podríamos decir que Basilea tiene algún tipo de lógica en términos regulatorios, sí de buscar medidas regulatorias comunes entre los distintos bancos centrales. Martín, pregunta en cuotas. Si un banco central cuida el valor de la moneda, avanzo. Si no, póngame las preguntas enteras y yo cuando las voy viendo las respuestas. Ahora me dice que el BCR no estaría cumpliendo su función. A ver, es que yo ahora te voy a mostrar, yo no dije eso, yo dije que históricamente se decía que el Banco Central cuida el valor de la moneda o su función. Ahora vamos a ver un poquito todavía cuáles son las funciones del Banco Central en Argentina. Los bancos centrales tienen distintos... los bancos centrales tienen distintos enfoques, tienen distintos tipos de metas. Así como yo le decía que históricamente se decía cuidado del valor de la moneda o la estabilidad cambiaria de alguna forma, los bancos tienen en sus cartas orgánicas, o en Argentina se llama carta orgánica, en otros países no sé cómo se llamarán, si tienen un acta de fundación, o no sé, o algún tipo no sé cómo llamarlo, de estatuto, o lo que sea, pero en Argentina se llama carta orgánica, sería como es bastante breve, pero es como una normativa interna que determina, normativa interna no, que está hecho por ley en el Congreso y demás, se aprueba esto, pero que te dice cuáles son las distintas herramientas que tiene un banco central y cuáles son los distintos metas que va a tener. Los bancos centrales tenemos bancos centrales con objetivos múltiples, es decir, hay muchos bancos centrales, como dice aquí, que tienen metas generales. Es decir, como por ejemplo mantener la estabilidad económica. No es algo tan puntual como el valor de la moneda, sino que van a estar hablando de estabilidad económica. Es algo bastante más general, ¿no? Porque la estabilidad económica no tiene que ver solamente con lo monetario. O también puede tener otros objetivos específicos, pero de vuelta, que pueden estar mezclados y ser varios, y no tiene por qué ser uno solo puntualmente. Entonces, entre los objetivos específicos, como dice aquí, más comunes, vamos a tener lograr que la inflación sea moderada y estable, en general, o por lo menos una meta, ¿no? Más allá de lo logre, no. Un bajo nivel de desempleo, el hacer máximo el crecimiento económico, el tipo de cambio que sea estable, que haya alguna coordinación con la política fiscal, etcétera. Pero esos serían como aquellos
cuando tiene más de un objetivo, más de una meta, los más comunes son en general los bancos centrales buscar eso. Bueno, crecimiento económico, inflación moderada y estable, y ver un tipo de cambio estable, y el nivel de desempleo que sea lo más bajo posible. Cuando tienen objetivos múltiples, andan en general alrededor de esas ideas. Hay bancos centrales que luego tienen meta de inflación, básicamente, en el cual la política del Banco Central la meta del Banco Central es puntualmente mantener una inflación que sea positiva en general, vamos a decir que sea positiva. Esto lo vimos un poquito en las clases de inflación, de por qué era malo que haya deflación. Entonces, que se mantenga dentro de ciertos límites y que sea positiva. Entonces, no sé, por caso 2%. Entonces, la única meta del Banco Central es lograr una determinada inflación. Hay otros bancos centrales que pueden tener, es un poco menos común aún, pero que tengan metas tipo de cambio. Más allá de lo que pase, que tengan un tipo de cambio, puede ser un tipo de cambio real, el cual se mantenga estable en el tiempo. Ya la estabilidad. Entonces, las metas, los bancos centrales históricamente estaban más relacionados con algo así como mantener la estabilidad cambiaria, pero en general en los estatutos o en estas cartas orgánicas van a tener alguno de estos formatos, ¿no? Lo más común hoy por hoy es que tengamos o con metas de inflación o con estos objetivos múltiples o alguna combinación ahí en el medio. En Estados Unidos, que es lo que van a ver en el libro, yo después aquí le agregué algunas cosas a Argentina, de acuerdo a la ley de la Reserva Federal, tiene una ley, la Reserva Federal, que es este Banco Central estadounidense, el objetivo es promover eficientemente las metas de máximo empleo, precios estables y tasa de interés moderadas en largo plazo. Es decir, es de metas, objetivos múltiples, como veníamos acá, y hace énfasis en cuestiones de empleo, de precios y de tasas de interés. Podríamos decir entonces que tiene objetivos múltiples. El caso argentino también es de objetivos múltiples, pero con algunas diferencias que ahora vamos a ver, ¿no? Para entender un poco cómo es esto un poco el caso argentino. Las funciones que tiene la Fed, o sea, más allá de los objetivos que les conté, que son los objetivos múltiples de empleo, tasa de interés, dijimos, y precios, ¿qué funciones tiene? Bueno, entonces tiene conducir la política monetaria mediante la determinación de las tasas de interés de corto plazo, es decir, la política monetaria, que lo vamos a ver la clase que viene, cómo a partir de las tasas de interés se va a estar afectando. Mantener la estabilidad del sistema financiero y contener el riesgo sistémico como prestamista de última instancia. Esto tiene que ver con un poco estas cuestiones regulatorias del nivel de reservas y cuánto es que regular para contener este riesgo agregado, un poco con la respuesta, con la pregunta de Bautista de hoy, de este prestamista de última instancia, que es cuando ante ciertos riesgos pueden tener los bancos, la Fed va a actuar como un prestamista de última instancia. Atrás, cuando los bancos que prestan se colapsan porque la gente no los devuelve o porque la gente le va a retirar todos sus fondos, se puede dar vuelta y el Banco Central lo va a asistir. Supervisar y regular las instituciones bancarias, esto un poco en línea con lo que hablábamos recién a partir de la pregunta de Gabriel, de Basilea, que tiene que ver con que el Banco Central va a estar regulando las instituciones bancarias, que no hagan cualquier cosa. ¿Ok? Y promocionar servicios financieros a los bancos y al gobierno. Estas serían entonces un poco las funciones que tiene la Fed de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, más allá de las funciones con las cuales pretende cumplir las metas planteadas anteriormente. ¿Bien? Ahora lo que vamos a ver es en el caso argentino, cómo es esto que funciona. En el caso argentino, que es interesante porque antes de ayer se cumplieron 85 años del Banco Central, que el Banco Central en Argentina fue una creación de mucho tuvo que ver Prebisch en su historia, su creación y en los bancos centrales, y hay toda una historia de los bancos centrales que lo van a ver en alguna otra materia, en la carrera, en historia y demás, historia económica. Pero más allá de eso, el Banco Central cumplió 85 años hace 2 días, el domingo. La Carta Orgánica del Banco Central de Argentina fue cambiada en el año 2012. Era la carta orgánica, no recuerdo cómo era la anterior, pero era una carta orgánica cuyas metas eran bastante más restringidos a mantener la estabilidad cambiaria. ¿Ok? A mantener la estabilidad monetaria de alguna forma y defender el valor de la moneda.
Cuando Argentina tenía Banco Central, te la debo la pregunta de cómo era la historia, de cómo es la historia de esto, Martín. Te debo la respuesta de eso. De cómo era la institución que había. Entiendo, no te quiero mentir, de qué es lo que tengo en mi recuerdo de Historia Económica 1, pero, o Historia Económica 2. Bueno, nada. Me la anoto la pregunta, me la anoto para la clase que vienes, para no decirte una cosa por otra. La Carta Orgánica, como les decía, que hasta el 2012 era otra, y se cambió esto en 2012. Esto, como decía, tenía los objetivos en las metas, era un estilo más, las metas de un banco central tradicional, de mantener la estabilidad cambiaria. Y a partir de 2012 se modifica el texto de esta Carta Orgánica por ley en el Congreso, y lo que dice hoy en día es: el banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Como vemos, el texto este es particular y se aleja un poco de lo que son los textos de lo que sería la Carta Orgánica de un Banco Central, que es mucho más lavado. En general, esto de hablar de, en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, es decir, que nos quedemos con esta parte, acordémonos ahora para la semana que viene. Y luego habla de el desarrollo económico con equidad social. Es como una frase de vuelta un poco amplia, que nos va a dar un paraguas para hacer un poco de todo. ¿Cuáles son las funciones y las facultades que tiene entonces el Banco Central de la República Argentina? Como veíamos, les contaba primero lo que era el de la Fed, y en el caso de la República Argentina tiene una cantidad de facultades y de funciones que en algunas son bastante parecidas. Regular el funcionamiento del sistema financiero y las normas que se dicten en consecuencia. Esto tiene que ver con, de vuelta, las cuestiones del riesgo financiero y toda esta parte regulatoria de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, a quiénes se puede prestar, cómo, en qué montos, ¿cierto? La composición de las inversiones de un banco, la composición de los préstamos, un montón de cuestiones que tienen que ver con el riesgo y de la exposición al riesgo que tienen los distintos bancos. Regular la cantidad de dinero, las tasas de interés, y orientar el crédito. Esto tiene que ver más con las funciones tradicionales de un banco central. Actuar como agente financiero del Estado Nacional y depositario y agente del país en instituciones monetarias, bancarias y financieras. Esto es, actúa como agente financiero, básicamente, entonces le convierte cuando el Estado Nacional tiene que hacer algún tipo de pago y demás, es el agente financiero. Concentrar y administrar las reservas, contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales, un poco más amplio. Ejecutar la política cambiaria, ¿ok? Regular los sistemas de pago, cámara liquidadora, o sea, tiene un rol de vuelta aquí en lo regulatorio. Yo estoy ahí. Promover la protección de los derechos a los usuarios del sistema financiero. Esto de alguna forma es, también tiene que ver con su rol regulatorio en el sistema financiero y de defender, de alguna forma, dice aquí, a los usuarios, es decir, a los clientes bancarios. Es un poco más. Para protegerlos, no cambia a los fines regulatorios que tiene que tener el banco. Y antes de entrar al último párrafo, que es lo más relevante de esto, Manu, me preguntan esto, Juani, ¿esto no está en el libro? No, esto no está en el libro, porque el libro habla de Estados Unidos, de hecho, por eso quería hablar un poco del caso argentino. Manu me pregunta artículos de la Constitución. No, esto no es artículo de la Constitución, de hecho, Manu, esto es la Carta Orgánica del Banco Central, que esto se modificó por ley en el año 2012. Así que no, el cálculo de la Constitución es del 94, así que no. El último párrafo dice: en el ejercicio de sus funciones y facultades, esto es bien relevante, el banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación. Hay una cuestión bien relevante que en el libro van a ver y que tiene que ver con la independencia del Banco Central. Toda vez que el Banco Central va a estar haciendo un poco de equilibrio, tratando de mantener la estabilidad cambiaria y la estabilidad monetaria,
es probable que esto no esté perfectamente alineado con todos los intereses que tiene el gobierno nacional. ¿Okay? El Banco Central lo vamos a estar viendo, pero muchas veces, como podremos irnos imaginando, o en la actualidad en Argentina, tendría que tomar decisiones monetarias para contener la inflación o reducir el crédito, un montón de decisiones que no van a ir de la mano con lo que pretende el gobierno nacional. Este último párrafo que aquí les decía está diciendo que el Banco Central es totalmente independiente del Poder Ejecutivo Nacional y que es un componente bien relevante para garantizar la estabilidad de una moneda y para darle seguridad a aquella gente que mantenga activos en moneda argentina, en pesos. Sin embargo, cuando uno busca aquí, cuando uno mira la Carta Orgánica del artículo 3, el artículo anterior, dice: el banco tiene por finalidad promover, y en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, es decir, está subsumiendo a las medidas del gobierno nacional, habla de desarrollo económico con equidad social, que tiene parece más una bandera política que otra cosa. Y en particular, la historia reciente lo que dice es que este cambio de la Carta Orgánica del Banco Central sucede en 2012. La gestión que había hasta principios del 2010 en el Banco Central, que era Redrado, el presidente del Banco Central, sobre el final tuvo algún tipo de desempeño que no era afín a lo que el gobierno quería. En ese momento era el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y había ciertas medidas que estaba tomando el Banco Central que no estaban yendo de la mano con lo que pretendía el gobierno nacional, y lo terminaron echando. Hubo todo un escándalo, ustedes eran chicos, pero me acuerdo en enero del 2010 fue todo un escándalo que Redrado básicamente se atrincheró dentro del Banco Central, diciendo que era una autoridad independiente del gobierno, lo terminaron rajando, fue todo un payasesco, un circo. Lo terminan rajando y se termina haciendo una nueva Carta Orgánica para que no vuelva a pasar lo mismo, para que pueda el gobierno rajarlo y para poner estas metas mucho más amplias. Porque básicamente la excusa que tenía anteriormente era que no tenía la obligación principal del Banco Central era mantener la estabilidad cambiaria y monetaria del país. Lo rajan y se hace esta Carta Orgánica en la cual básicamente se apela al desarrollo económico-social y se hace toda una cantidad de fines. Entonces, en el contexto de exigirle que tiene que el Banco Central promover el desarrollo económico con equidad social, se le puede pedir cualquier cosa porque es un paraguas tan amplio, y esta Carta Orgánica, que es fruto de esos años, esos meses tormentosos en los cuales fue medio payasesco, la Carta Orgánica tiene la misma naturaleza, en la cual también es una Carta Orgánica, la cual a toda la independencia que tiene que tener la autoridad monetaria para poder garantizar que se mantenga el valor de la moneda, en realidad quedó dentro de un paraguas legal en el cual el Banco Central se tiene que encargar no de la estabilidad monetaria, sino del desarrollo económico y la equidad social, y dentro de ese contexto uno puede hacer cualquier cosa el Banco Central, queda subsumido, aquí también dice, en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional. Entonces, después aquí uno cuando mira, bueno, hay un párrafo el cual dice que tiene que ser independiente, pero si vos básicamente te está diciendo que el banco, con todo lo que dice anteriormente el artículo 3, queda un poco contradictorio, y en realidad es una carta orgánica la cual no garantiza plenamente la independencia. Tiene este párrafo, pero hay alguna excusa para que no sea 100% independiente. En el anecdotario más reciente, uno de los casos más conocidos es la fatídica conferencia, creo que fue el 27 de diciembre de 2017, cuando se anuncia un cambio en las metas de inflación, se anuncia un cambio en las metas que tenía el Banco Central y la política monetaria argentina, en la cual se sienta el jefe de gabinete de ese momento, que era Marcos Peña, no me acuerdo si estaba Duhovne, si está sentado, él era el ministro seguro, está sentado, con Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central. Y en esa fatídica reunión, exposición, en la cual básicamente el Poder Ejecutivo dijo cuál iba a ser los lineamientos de la política monetaria futuro, y el presidente del Banco Central estaba al lado convalidando situación, en la cual no hacía más que reflejar que el Banco Central en absoluto pasaba a ser independiente. Eso sumado a otras cuestiones más, pero existen un montón de personas, y con mucha lógica y mucha sensatez, plantean que eso es uno de
los determinantes de toda la crisis cambiaria que arranca en 2018. La moneda argentina pierde totalmente la credibilidad del Banco Central. El Banco Central hace una muestra clarísima de que no era independiente y de que tenía una dependencia total del Poder Ejecutivo. Entonces imagínense que en un país como la Argentina, que el Banco Central se muestre que está totalmente sometido a Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que tiene un montón de necesidades de aumentar el gasto y de ser financiado con emisión monetaria, la señal es tristísima y es muy dura en realidad, y es una señal de muchísima inestabilidad, ¿no? Siempre un montón de dudas de lo que es la moneda argentina. Entonces, como vemos, la historia reciente del Banco Central en Argentina, tuvimos un hecho payasesco de un presidente del Banco Central atrincherado, se cambia la carta orgánica, pero como vemos, eso no fue propio solamente del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri, sucedió también una imagen tristísima que es someter al banquero central a estar sometido bajo las decisiones del Poder Ejecutivo. Algo que claramente no está dentro de las mejores prácticas, dentro de las recomendaciones, porque queda muy claro que el objetivo del Banco Central deja de ser mantener cierta estabilidad monetaria y cambiaria para ser un apéndice de las necesidades del Poder Ejecutivo. Manu Canteros que se contradice claramente, sí, que yo de hecho esto lo puse aquí porque yo encuentro una contradicción entre decir, y más que nada porque podría decir que tiene que estar estable, el objetivo tiene que estar dentro de las políticas del gobierno nacional, pero cuando uno le suma el marco de las políticas establecidas y utiliza un lenguaje tan político como es el concepto de desarrollo económico con equidad social, que es, más allá de que objetivamente analizando las palabras, uno podría decir que está perfecto, todos queremos que haya más equidad y que haya desarrollo económico, pero conociendo la realidad argentina y entendiendo lo que quiere decir ese tipo de conceptos, queda claro que en realidad es una marcada de cancha se le marcó la cancha el Poder Ejecutivo, esto en realidad sale por ley, el poder político, por decirlo de alguna forma, está a cargo de alguna forma, le va a marcar el rumbo al Banco Central. De vuelta, si yo fuese un marciano y esto lo analizo de una forma muy abstracta, podría decir que no es tan grave. Ahora, si yo esto les cuento el contexto en el cual esta carta orgánica se modifica y lo que pasó antes, e incluso lo que pasa después con esta carta orgánica, uno se da cuenta que esto encuentra cierta contradicción y que no hace más que afectar la institucionalidad y esa cualidad tan necesaria, tan relevante para un banco central como es la independencia del Poder Ejecutivo. Martín dice, ¿puede ser lo que dijiste del presidente de Estados Unidos, que un presidente de Ecuador está en Estados Unidos? En realidad no cerró, fue un presidente, sí, fue Yamil Mawad. Yamil Mawad, es expresidente ecuatoriano, que es quien en enero del 2000, si mal recuerdo, creo que fue enero del 2000, sí, creo que fue enero del 2000, determinó la dolarización de la economía ecuatoriana. El Banco Central sigue teniendo alguna función porque el Banco Central en realidad sigue regulando todo el sistema financiero y a su vez tengo entendido, no sé, no fui, pero tengo entendido que Ecuador tiene algún tipo de moneda para compras pequeñas, porque vos imaginate que si lo más chico que tuviese fuese un billete de $1 o monedas, sería incluso más complicado. Para un montón. No sé si no hay algún tipo de moneda para el menudeo. Pero en cualquier caso, todas estas, fíjense que los objetivos aquí, las funciones que tiene el banco, tienen que ver un montón de ahí funciones que tienen que ver con el sistema financiero, que van más allá de emitir moneda o no. De hecho, lo que vimos en el caso anterior, recuerden cuando veíamos en las filminas anteriores, cuando veíamos este multiplicador bancario, no hay emisión monetaria, pero sin embargo un banco central que te determina el nivel de reservas te va a cambiar la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿no? Así que no es que cerró el Banco Central. Sería que, obviamente, lo que hizo fue se ató de manos en lo que es la política monetaria y básicamente le sacó esa capacidad de determinar la política monetaria. Pero bueno, entonces,
planteado esto, y con esto voy cerrando la parte formal de la clase, que vamos a ver todas preguntas. Esta segunda parte lo que vimos es los bancos centrales, que los bancos centrales son la institución encargada de llevar adelante la política monetaria. En las próximas clases vamos a estar viendo la parte más divertida y viendo porque hasta ahora hablamos un montón de veces de expandir o contraer la oferta monetaria, pero todavía no tenemos claro para qué es eso, ni tampoco tenemos claro, más allá de que hoy vimos el multiplicador y la creación de dinero bancario, hasta ahora tampoco nos queda del todo claro cuáles son todos los mecanismos o cómo es que se logra expandir esta oferta monetaria o contraerla, y en qué condiciones y persiguiendo qué objetivos. Eso es lo que vamos a estar viendo en las clases que vienen. Lo que hoy nos quedamos es con esta institución central, que es el banco medular, valga la redundancia, el Banco Central, institución central, para administrar la política monetaria, tanto en cuestiones, como decíamos, cambiarias, como en cuestiones regulatorias del sistema financiero. Preguntas. Alguien había dicho hoy, no me acuerdo si ha sido Manu o quién fue que había dicho si podía preguntar de clases pasadas. Me había olvidado decir, el jueves vamos a tener un test de lectura entre las 6 y las 8, o algo entre las 6 y 20 y las 8 menos 20, alguna cosa así. Voy a poner un test de lectura, lo voy a poner ahora en la página para que estén preparados, de la primera parte de macroeconomía. No vamos a llegar hasta estas clases tan recientes, le voy a poner ahora después bien hasta qué clase vamos a ir, porque vamos a tener 2 test de lectura. Yo quiero hacer 2 preguntas, pero te has pasado. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la clase de hoy? La clase ha sido más reducida, la clase más sencilla, podríamos decir. La clase que viene un poco más heavy. Si nadie tiene más preguntas, Manu, procede a hacer las tuyas. Si querés ponerte el micrófono, o si Profe, querés... Sí. yo tenía una pregunta sobre la medición de la actividad económica. Con respecto al cuadro de matriz insumo-producto, ese no me quedó claro. O sea, lo vi el video 2, 3 veces, pero no entendí muy bien de qué se trataba ese tema. Ok. ¿Y la otra? Y la otra es de la medición de la actividad económica 4, en la que había un cuadro en el que era de que pasaban los millones de Producto Bruto Interno a dólares y después lo pasamos a pesos. No entendía por qué en uno se multiplica el dólar por 28 y en otro se divide por los pesos argentinos. Bueno, ahora abro las clases. Acá me pregunta Victoria si obviamente que vas a llegar. Yo les pregunté igual, todo el mundo, sé que o cursan hasta las 19 o cursan desde las 19, así que sé que yo les he preguntado esto, nadie cursa entre las 18 y las 20, así que quédense tranquilos que se hace para que les alcance. Si cursan a las 7, lo pueden hacer antes de las 7, y si cursan hasta las 7 lo pueden hacer después. Porque tengo que algún profesor se quejó, y después cuando yo les pregunté, nadie cursaba las 2 bandas. Algún profesor le dijo que no podía cursar porque tenía mi test de lectura, pero después cuando yo le pregunté, ninguno me dijo que se le cruzaba, que estaba las 2 horas cubierto. Así que ahí quedó. Jeremías pregunta qué capítulos se toman del test. No lo sé porque lo voy a definir a la tarde, pero va a ser de las primeras partes de macro. A ver, medición de la actividad económica 4, comparaciones. ¿Estás viendo acá mi PDF, Manu? Sí, bien. Sí, profe, sí se ve. ¿Qué filmina sería? A ver, ¿alguna de estas? La Femina 14. Bien. Ok. Bueno. Acá, a ver, básicamente esta filmina, ¿querés que te explique esta filmina qué es lo que hacemos? Acá un poco lo que tenemos es que cada Producto Interno Bruto está determinado, si vemos tenemos aquí la primera columna los países, en la segunda tenemos el Producto Interno en moneda doméstica. ¿Qué quiere decir en moneda doméstica? En moneda doméstica quiere decir, en Alemania está puesta en euros, en Argentina está puesto en pesos, en Bolivia está puesto en bolívares, etcétera, etcétera. Si yo comparo en realidad, y la verdad es que no tengo ni idea, porque el número más grande lo tiene Paraguay y después Chile,
Pero ¿cómo sé? Y de hecho, uno de los más chicos, sino el segundo más chico, el tercero más chico lo tiene Alemania. Y hay algo de esto que me está diciendo que esto tiene que estar medio mal, que no está. Entonces, como está la moneda de cada uno de su país, lo divido por el tipo de cambio por el dólar y me termina dando en dólares. Entonces me queda el PBI homogéneo, pues está todo el PBI ahora medido en dólares. Fíjate cómo un euro vale más que un dólar, con 0,85 centavos de euro me dan un dólar. Entonces este número va a crecer. El resto de los números, como Argentina, el tipo de cambio de este momento, en algún momento 2018, era el tipo de cambio promedio del año, el promedio del año, después empezó más bajo y terminó más alto, era 28 pesos por dólar. Entonces, divido por los 28 pesos, me da en dólares el PIB. Y así con cada uno. ¿Quedó claro esto, Manu? Sí, en ese caso lo que hace es como que divide, ¿o no? Sí, dividís. A 3,34 ver, por básicamente esto es lo divide. siguiente. Pensémoslo en bienes. Hoy por hoy el tipo de cambio de peso por dólar, decimos que con un dólar me compro 70 pesos argentinos, ¿no? Sería el oficial, no importa. ¿Ok? Si yo te digo que una remera en Argentina cuesta 700 pesos, ¿cuántos dólares cuesta? 10 dólares, porque si con 70 pesos es un dólar, si algo cuesta 700 pesos, cuesta 10 dólares. ¿Ok? Sí, se entiende. Entonces, el PIB de un país es básicamente todos los bienes producción y economía. Entonces, yo cuando Ujú. sumo todo, pero está medido en la moneda doméstica. Si yo lo divido por el tipo de cambio, lo obtengo en dólares. Entonces, todas las remeras que se producen en Argentina, todos los autos que se producen en Argentina, todos los, etcétera, lo divido por el tipo de cambio de ese momento, que fue el promedio del 2018, y lo que obtengo es en dólares. Así como te digo, una remera me costó 700 y vale 700 pesos. ¿Eso cuánto es en dólares? Bueno, si 70 pesos es un dólar, tengo 10 dólares en remeras. Si tengo 700 pesos, son 10 dólares. Y esa lógica con el PBI entero. Para cada país, al dividirlo por su tipo de cambio contra el dólar, obtengo el Producto Interno Bruto en dólares. Y se me hace homogéneo. ¿Estamos? ¿O alguna duda más? ¿Este Sí, quedó claro? sí, y usted, como que usted hizo una pregunta de, por ejemplo, ¿cómo lo llevaría del PBI en dólares a pesos argentinos? Exacto. Y Entonces, usted creo que dijo que se multiplica por 28. claro, porque si yo ahora aquí, yo a vos te dije que por cada, por cada 28 pesos argentinos, pongámonos en estos valores para no para ser claros con el número. Por cada 28 pesos con 10 argentinos me das un dólar, ¿ok? Entonces, yo tengo toda la producción argentina medida en pesos y te digo, ¿y en dólares cuánto es? Bueno, dividila por los 28 pesos y te va a dar en dólares. Porque si tenías una producción de 281 pesos, en dólares ¿cuánto eran? 10 dólares. ¿Ok? Ok, o Entonces, sea, ajá. si yo te digo al revés, te digo, tengo una producción de Estados Unidos que vale 10 dólares. ¿Cuánto es en pesos argentinos? Es decir, vos te vas de viaje a Estados Unidos, salís a comer afuera y te cuesta 10 dólares la cena. ¿Cuántos pesos costó esa cena? Bueno, 10 dólares la cena, pero en realidad con cada dólar cuesta 28 pesos argentinos. Entonces, las cosas que estén denominadas en dólares, para pasarlo a pesos argentinos, tengo que multiplicarlo. ¿Por qué? En realidad lo que tengo que hacer es la diferencia de cambio. Si cada cosa en dólares en realidad vale 28 pesos argentinos cada dólar, si yo algo lo tengo en dólares, tengo que multiplicarlo por 28. Yo ahora en realidad, y si lo tuviese al revés, y si lo tengo en dólares, y si lo tengo en pesos, para llevarlo a dólares, tengo que dividirlo por 28. ¿Por qué? Porque ahora la relación es inversa. ¿Se entiende eso? Entonces, yo en realidad con el tipo de cambio, o lo paso todo de pesos a dólares, tengo que dividirlo, o si lo paso de dólares a pesos, lo tengo que dividir por la inversa. O sea, lo tengo que dividir por 1 sobre 28, que es lo mismo que multiplicar por 28. Pero de O vuelta, sea pensalo que, así. Algo que en Argentina cuesta 28 pesos, ¿cuántos dólares es? Un dólar. Entonces, si yo quiero algo que está en pesos argentinos, expresarlo en dólares, lo divido. Algo que en sí, Estados o sea Unidos que, cuesta en dólares, un dólar, cuesta 28 pesos argentinos. Entonces yo lo tengo en dólares, tengo que multiplicarlo para que me den pesos argentinos. Y así sería la forma en la cual opera esto. como que, ponerle que yo tengo mi PBI en mi moneda doméstica ¿Sí? para homogénea, ¿cómo se decía? Homogeneizar. Para que sea homogéneo, sí, homogeneizar, como que lo multiplico.
y Sí. para como deshomogeneizar, por así decirlo, como que lo divido. Sería así más o menos. Mm, Es algo así igual. no, sería, Más o si menos. vos lo tenés en moneda doméstica, en realidad, para homogeneizar, básicamente, acá la cuestión que tengo que hacerlo es todo llevarlo de la misma moneda. O yo todo lo expreso en dólares o todo lo expreso en pesos. Y después, en función de eso, fíjate si hay que multiplicar o dividir. Pero vos primero pensá lo siguiente. Yo tengo todos los bienes de Argentina medidos en pesos. Y los quiero llevar a dólares. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar todas las cosas que están en pesos a cuánto valdrían en dólares. Entonces, si algo vale 28 pesos, en realidad vale $1. Entonces ahí tengo que dividirlo. Y ahí lo puedo comparar con Estados Unidos. También lo puedo homogeneizar todo, pero en pesos. Entonces, si todo lo homogeneizo, pero en pesos, las cosas que están en pesos quedan en pesos, que es el PIB argentino. Pero ahora el PIB estadounidense lo tengo que llevar a pesos. Entonces, si el PIB estadounidense es de $1 millón, va a ser 28 millones de pesos. En realidad, homogeneizar o no tiene que ver con multiplicar o con dividir, tiene que ver con llevar a la misma moneda. Si todo te queda expresado en pesos o todo te queda expresado en dólares. ¿Ok? Sí, pero como creo que lo que decía Manu era que, por ejemplo, para llevar a dólar tenés que dividir y para llevar a peso tenés que multiplicar. Y creo que es así, ¿o no? Depende. Yo lo voy a llevar. Si yo estoy en pesos, Claro, para llevar a dólar si yo dividís. estoy en pesos, divido por 28. Bien, Si yo estoy en dólares, lo que pasa es que en realidad esto está expresado todo como unidad de moneda doméstica por cada dólar. bien. Yo en realidad, si quisiese mirarlo al revés y te dijese cuántos dólares me das por cada peso, porque yo en realidad no estoy, yo estoy siempre hablando de cuántos pesos por cada dólar. Si yo me hiciese en cada dólar por peso, en realidad son, con cada 4 centavos de dólar me das un peso. Entonces, en realidad, si yo quiero pasar de el PIB de Estados Unidos a pesos, o bien puedo multiplicarlo por 28, o en realidad para que sea igual, podría estar dividiéndolo por 0,04, que Sí, sería el tipo de cambio de dólares a pesos o de pesos a dólares. Entonces, esto es una regla de 3 simple, básicamente, que hay que hacer siempre. Yo lo tengo expresado en una moneda, lo tengo que llevar a la misma. Si lo llevo los dos a pesos, tengo que pensar, bueno, todo lo que tengo expresado en dólares, ¿cuántos pesos equivale? Si lo llevo todo a dólares, todo lo que tengo expresado en pesos, ¿cuántos dólares equivale? Sí, Entonces, al precio por la corriente o corriente, sí. forma en la cual yo lo tengo expresado el tipo de cambio aquí, lo que tengo en pesos lo divido y lo que tengo en dólares, si lo quiero llevar a pesos, lo multiplico. Pero es claro. por la forma en la cual lo tengo expresado. De vuelta, porque está expresado en pesos por dólar. Yo podría tenerlo Sí, creo que expresado es en más dólares por complicada la peso. explicación que entenderlo en sí, digamos. ¿Cómo? Es más complicada, tipo, la explicación matemática que entenderlo, como llevarlo todo a una misma moneda, Claro, básicamente. exacto. Vos tenés que llevarlo todo a la misma moneda. Exactamente. La idea es siempre llevarlo todo a la misma moneda. Vos de vuelta pensás si te compras una remera en Argentina o una remera en Estados Unidos. Entonces decís, me compré una remera en Argentina, ¿cuánto te costó? 281 pesos. ¿Y eso en dólares cuánto es? 10 dólares. Claro, Entonces ahí, ¿por qué? Pero porque tengo el tipo de cambio en el medio. Y me 10 compré una remera en dólares. Estados Unidos. ¿Cuánto te salió? 10 dólares. ¿Y cuánto es 10 dólares? Bueno, Claro, multiplicás por 28. multiplica por 28. Pero en realidad tiene que ver porque vos estás llevando. Estás llevando siempre, la idea acá que tiene que estar central es que estoy llevando a la misma unidad, a la misma moneda para que pueda compararse. Porque Sí, si no no estoy sumar pera comparando con peras con manzana, manzanas. digamos. Esa pera con manzana justamente al mismo tiempo. Exactamente. Yo no te puedo decir, ¿cuánto te costó? 14. ¿14 qué? O sea, ¿me entendés? Un poco lo que está pasando es eso. Si yo no te estoy diciendo la misma unidad de medida, de hecho, yo a ustedes les digo, salvo, no sé, uno fue hace poco o conoce, pero si yo a ustedes les decía, antes de ver esa tabla, me costó 10.000 guaraníes, y no sabes si te estoy hablando de un auto, de una casa, de una remera o de una caja de papas fritas, porque no sabes de qué estás hablando. En cambio, cuando vos todo lo llevas a la misma unidad, podés compararlas, las cosas. ¿Ok? Yo antes de ver la tabla, la verdad que no tenía ni idea del tipo de cambio de Paraguay cómo era. Y que 5.700 guaraníes era $1 en ese momento. Entonces, bueno, yo en realidad, si no me quedan las cosas como infladas, te digo, una remera en Paraguay que la pagué 5.000 guaraníes, ¿es más cara o más barata que una remera que la pagué $1?
Y no lo sabía, pero ahora cuando miro esta tabla te digo, es más barata, porque 5.000 guaraníes es menos de $1, o 5.700 es $1. Bueno, la idea es siempre llevarlo o todo a pesos o todo a dólares. Y para hacerlo, tengo que multiplicar o dividir por el tipo de cambio. Manu, ¿se entendió esto? Sí, sí, ahí anoté todo lo que ¿Sí? más o menos. Igual queda grabado esto en la clase, toda esta parte queda grabada, porque a propósito no la apagué para que esto quede en la filmación. ¿Y la otra pregunta que tenías, cuál era? Matriz, insumo, producto, el cuadro. ¿Tenés idea de qué clase es esto? Medición. Creo que medición de la actividad económica 1 o 2, no estoy seguro. El capítulo 20 es de las últimas páginas. Más o menos. No me acuerdo de la clase. Medición de la actividad económica, ustedes acá están viendo. No. ¿Es la 3? Sí, es la 3. Sí, es la 3. ¿Tenés idea de qué parte, dónde estás, en qué filmina? Más adelante, el cuadro completo. ¿Aquí? Ese. Este, ok. A ver, arrancando de cero, esto está duro, calculá que yo también tengo que repasar las clases antes. A ver, vos acá lo que tenés es, por todas las distintas formas que vas a tener para sumar todo el producto final. Entonces, vos acordate que vos tenías aquí, me está dando el sol acá, me está matando. Esperen que me tengo que poner más, así que el sol si no me encandila. Encima de estoy frío con esta clase, me encandila. Vos aquí vas a sumar. Si vos te concentrás en el primer cuadrado, que era esta sola parte, aquí, vos acordate que sobre una fila, como te dice acá, por ejemplo la primera de cultivos, tendrá dónde se destina la producción. Es decir, 3 pesos son insumos de otros cultivos, 2 pesos son insumos de producción animal, 25 de industria. Entonces, si yo miro acá, en este primer cuadrito miramos primero, yo cuando voy avanzando te digo, de todo lo que se produce de cultivos, ¿dónde termina yendo a dónde se venden los cultivos? Entonces, bueno, de todo lo que produce como cultivos, 3 pesos van a producir otros cultivos. Es decir, porque 3 pesos generé semillas que de la producción total de cultivos, hay 3 pesos en semillas que van a reproducir otra cosa, 2 pesos van a producir el animal. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque es soja que es ese alimento. 25 pesos para nuestra transformación, bueno, porque en realidad estos son, a partir del cultivo, se hace aceite, entonces bueno, se va a transformar, 10% va a construcción, etc. Porque yo todo lo que produzco, no todo es venta final, no todos los cultivos son para vender directamente, no sé, la zanahoria o la lechuga que me puedo comprar en la verdulería. El resto se va usando en partes intermedias, ¿no? Entonces yo, en este gráfico, cuando yo miro este primer recorte, que después vamos a todo el gráfico grande, pero lo que voy teniendo es cuánto de lo que cada sector produce se va vendiendo a los otros sectores. ¿Ok? Estas son las transacciones intermedias. Si yo lo miro en el otro sentido, puedo tener cuánto de cada sector le compró a los demás sectores. Entonces, yo lo miraba en el sentido horizontal, te marcaba con el cursor, te decía, esto es cuánto de cultivos se usa como insumo intermedio para otros cultivos, cuánto de los cultivos se usa para insumo intermedio de producción animal, cuánto de los cultivos se usa para insumo intermedio de industria, etcétera, y así cada uno. Yo lo miro en otro sentido, lo que tengo es cuánto de la producción de cultivos, cuánto usa de cultivos como insumo intermedio la producción de cultivos, cuánto usa de producción animal, es decir, para producir cultivos, cuántos insumos compra de cultivos, cuántos insumos de producción animal, cuántos insumos de transformación. Entonces acá, no sé, va a comprar semillas, va a comprar, no sé, en realidad no me da claro, el animal, no sé, grasa animal, no tengo ni idea cómo será. Cuánto comprará de fertilizantes, cuánto, no sé, hay que construir un tinglado para producir, etc. Para producir al bien final cultivos, y en este caso es, en realidad, cuánto de cultivos se va vendiendo a los otros bienes. La sumatoria tiene que ser lo mismo, porque uno está mirando cuánto le compra a uno y el otro en el otro sentido es cuánto se van vendiendo. ¿Eso acá estamos claros? ¿Esto cómo funciona? ¿Esto, entonces? Sí, y eso de todo tiene que dar lo mismo, ¿dónde está? Todo tiene que dar lo mismo. Esto porque en realidad, fíjate que es un cuadro de doble entrada, porque esto me tiene que sumar lo mismo porque son todas las transacciones intermedias. Entonces, básicamente si yo te digo,
yo sumo todo lo que se compran de transacciones intermedias, o sumo todo lo que se venden, tiene que ser lo mismo. Visto en este sentido, es todo lo que se va vendiendo de alguna forma, es todo lo que los cultivos venden como transacción intermedia a otros sectores, y visto en este sentido, es todo lo que compran como transacciones cada uno de los sectores. Todo lo que compra el sector cultivos, todo lo que compra la producción animal, todo lo que compra industria, etc. Cuando yo me paro, entonces, si vos mirás por cuándo es donde esto te da lo mismo, son estos 650. Yo acá no los tenía esto, ¿no? Sí, los tengo, acá, los tengo acá. Porque si yo te sumo todo lo que cultivos vendió, da 58, todo lo que producción animal vendió, da 35, todo lo que transformación vendió a otros sectores es 180 como bien intermedio. Tengo todo esto, cada uno de los sectores cuánto vendió. Si yo todo esto lo sumo, me da 650. ¿Y cuánto compró cada sector? Bueno, cultivos compró todo esto, compró 46 pesos de insumo, 46 millones de dólares o 46 de lo que sea. Producción animal compró 34. Cuando yo sumo todos estos, ¿cuánto compró cada uno de estos sectores? Cuando yo los sumo todos me da 650 también. Entonces yo esto lo puedo ver que en realidad compraron lo mismo, o viendo cómo compran, o viendo cómo vendieron, tengo que sumar lo mismo. Ahí ya me está mostrando que es una identidad. Después yo tengo que, y ahora me voy a venir para este lado, esto está cortado, ok, está acá. Ahora te digo, llegamos a estos 650. Este primer cuadrado de acá, más o menos, o sea, en el de recién vimos esto de acá. ¿Ok? ¿Bien? Ahora vamos a concentrarnos en esta parte de acá. Que de hecho está mal ahí el cuadrante, tendría ya hasta acá arriba, demanda final. Primero vimos todas las compras intermedias. Ahora decimos, pero más allá de que cultivos le vendió para otros tipos que producían, también cultivos se vende para venta final. ¿Ok? ¿Y por qué se vende para venta final? Bueno, porque va a tener una parte grande que va a ir a consumo, que soy yo yendo a la verdulería y comprando lechuga. Una parte que va a ir a acumularse, porque se van a acumular stocks de cultivos, de alguna forma voy a ahorrar, supongamos que guardo granos para otro momento. Y una parte se exporta, bueno, se exporta soja y la compra China. Entonces, todo lo que produjo los cultivos, hay 58 pesos que se vendieron a otras industrias para seguir generando otras cosas, y además hubo otros 30 pesos más que se vendieron a venta final, y esto es ventas finales directamente. ¿Ok? Es el consumo final. 27 son consumo, 1 sería inversión, y 2 sería para exportaciones. Son los componentes de la demanda agregada de bienes finales. Cuando yo miro el valor bruto de la producción, son 88, porque hay 58 que son intermedios y 30 de bienes finales. ¿Ok? Y así con cada uno de los sectores. La producción animal lo mismo, tenía 35, aquí vemos 35 la producción animal, que era de bienes intermedios, más 40 de bienes finales, la producción animal, de vuelta, consumo, el bife que me compra en la carnicería, se acumula se invierte de alguna forma, no sé, se invierte de alguna forma, y aquí se exporta, le vendemos carne a Reino Unido. En total, eso me da esos 40, y 40 más los 35 intermedios, 75. Así con cada uno de los sectores. Si yo miro el valor bruto de producción, sería de este lado, tengo 1020. Ahora yo miro el valor de las ventas de bienes finales, es 370 la sumatoria total. ¿Por qué? Porque los bienes finales se vendieron 30 de cultivo, aquí tenemos, más 40 de producción animal, más 85 de transformación, etcétera, etcétera. Llego al final, 370. Si yo a estos además le sumo las ventas intermedias, tengo toda esta columna. Esta columna son los bienes finales, pero se suman además las ventas intermedias. Fíjate que todo esto suma. Y esto un poco para acordarme cómo seguía esto. Y por el otro lado... Y en exportaciones no tiene nada que ver con lo del tema de exportaciones netas, de exportación o importación. No, estas son exportaciones brutas, serían estas. Esas son exportaciones brutas. Porque las importaciones las tengo acá. ¿Ok? Otro que no tiene nada que ver. Perfecto, sí, sí. Las importaciones las tengo acá. Entonces, cuando yo sumo, y ahora lo miro, esto es por el lado de la demanda. Si yo ahora miro por el lado de la producción,
acordate que yo ahora lo que tengo que mirar es, si yo miro por el lado de la demanda de bienes finales o por el lado de la producción, en el flujograma que tenía, el flujo de ingresos y gastos, esto es por el lado de la demanda, o sería de los ingresos, sería esto, ¿no? Sería de todas las ventas. Entonces esta es la parte de las ventas finales. Este me da el Producto Interno Bruto, sería por el lado de las ventas finales. Yo tengo por otro lado también que puedo sumar, recordá esto bien, que puedo sumar por el lado de los gastos. El lado de los gastos es, sumemos todos los gastos que han habido en esta economía, todo el valor agregado y todo lo que se remunera a otros factores productivos. Con respecto al flujo de ingresos y de consumo, ¿ese? Este es el de ingresos, sería esto de acá arriba. Y ahora el flujo de gastos Sí. es lo que tengo acá abajo, que son cuánto yo pago para producir. Entonces, yo tengo que, hay 20 que lo tengo que importar, que en realidad esto no es valor agregado, esto no es Producto Interno Bruto. ¿Ok? Y compro de bienes intermedios 670. Pero ahora, cuando yo miro, para la producción de los cultivos, ¿ok? Que tengo acá, vamos a la primera columna, la producción de los cultivos. ¿Cómo se compone la venta final de los cultivos? Vos sabés bien que los cultivos en total, de hecho, si mirás por el lado de sus ventas, el valor bruto de producción fueron 88. 88 acá los compusiste de todo lo que vende. Le vende 58 intermedio y vende 30 de ventas finales. Entonces, estos 88 que vos tenés acá, dan de todo lo que fue vendiendo. Ahora vamos a ver que todos los costos que tiene adentro también suman 88. Que es como sumar, ahora vamos a ver del lado de los gastos. O sea, del lado de todo lo que pagó para producirse. Esto es todos los ingresos que generaron 88, de los cuales solamente 30 son de venta de bienes finales. Acordate que para el Producto Interno Bruto solamente suman estos 30. Las ventas intermedias, acordate que las neteábamos. Pero yo te digo, para generar los mismos 88, entonces ahora yo te miro ahora los 88 en esta columna. Que todos estos, fíjate, suman 88 acá abajo. Entonces, yo lo miro esta columna. No a quién le vendió, que era lo que yo estaba mirando recién, que era lo que yo miraba esta fila. Ahora digo, ¿cómo se componen los costos? Los gastos sería. Bueno, le compra 3 pesos a insumo de cultivos, le compra 9 de producción animal, le compra 13 de transformación, que serían manufacturas, 2 de construcción, etc. Termina siendo que compra de bienes intermedios dentro de la economía, 46 pesos. ¿Ok? Esto compra bienes intermedios en otros sectores. Además tiene que importar un puchito, porque para producir cultivos, no sé, hay algo que, no sé, un condimento, alguna cosa que para hacer los cultivos finales, algún insumo que hay que importar. Supongamos que esa importación es porque hay alguna parte del fertilizante que es extranjero, que hay que comprárselo a Canadá. Perfecto. Entonces importo 2. Todas las compras entonces intermedias que le realiza las compras intermedias, esto eran ventas intermedias, lo veíamos acá, eran ventas intermedias. Ahora miramos intermedias, pero del lado de las compras, son 48. ¿Por qué? Porque compra 46 pesos a otras industrias en Argentina y 2 compra afuera, 2 importa. Me siguen faltando otros costos. ¿Qué son todos los costos? Bueno, sería todo el costo que agrega y que paga a los factores productivos. Yo tengo toda la primera parte, es para comprar bienes intermedios, y ahora todos los costos, todo lo que remunera a los factores productivos. ¿Ok? Sí. Cuando yo tengo, entonces, ¿qué tengo? 35 pesos que le paga a los factores productivos, y los otros 2 componentes que en realidad no, factores productivos solamente de primer renglón. Todos los otros componentes que tenía yo por el lado de los gastos, ¿te acordás que en el flujograma abajo iban los factores productivos, pero además iba la depreciación y los impuestos, porque son como un gasto para la empresa. Dijimos, entonces tengo la depreciación, que es 1, y tengo los impuestos indirectos, que son 4. Cuando yo sumo entonces todos los gastos incurridos en el sector de cultivos, es 40. Más las compras intermedias de 48 me da 88. ¿Ok? Si yo hago lo mismo para todos los sectores, tengo que producción animal y demás. Producción animal tiene de vuelta 75 le da el total, porque son 35 compras intermedias y 40 que compra 40 son de gastos sería en esta etapa propiamente dicha.
Cuando yo sumo para cada uno de los sectores todas sus compras, voy a tener lo mismo. Entonces voy a tener lo que compra en intermedio, lo que compra en intermedio, todos los gastos incurridos, y tengo el valor, el costo bruto de la producción. El valor bruto de la producción por los costos. Que fíjense que tiene que dar lo mismo que el valor bruto de producción por el lado de los ingresos. Cuando yo sumo todo esto, obtengo que el valor agregado es de 320. ¿Por qué? Porque si yo sumo, recordate que el valor agregado o los costos incurridos en esta etapa eran de 40 para cultivos, de 40 para producción animal, de 80 para manufacturas. Cuando yo sumo todos estos, me quedan estos 350. ¿Ok? Sí. ¿Qué es el 350? Este es el Producto Interno Bruto. Por el lado de los gastos. Dos comentarios acá que son importantes tener en cuenta. Primero, ¿por qué yo solamente sumo la parte de acá abajo y sumo solamente el valor agregado y no te sumo todas las compras intermedias? ¿Por qué hago esto? Bueno, yo cuando compro los cultivos, cuando hago los cultivos, te sumo solamente esto, porque las compras intermedias, esto es un poco por ahí difícil, es un poco tratar de pensarlo de esta forma, todas estas compras intermedias que le compro a otros sectores, en realidad están metidos aquí, el valor agregado. Entonces, yo estaría contando dos veces. Si yo te voy a sumar las compras intermedias, por ejemplo, que le compraste acá a la producción animal, estaría sumando dos veces el valor agregado de la producción animal, porque yo por un lado agrega valor y después lo estaría sumando cuando lo compra otro. Haría doble contabilidad si yo sumo la primera parte también. ¿Sería esto de alguna harina y el forma? pan? ¿Como la harina y el pan? El tipo que vende pan tiene que solamente poner el valor agregado, como habíamos dicho. Si además suma las compras intermedias de harina, va a estar contando dos veces, porque después cuando sume yo el valor agregado del tipo que genera harina, ahí ya voy a poner todo el valor de la harina, todo el valor agregado de la harina. Entonces, si yo además le sumo al sector del pan el valor de la harina más después de la harina genera el pan, tengo dos veces la misma harina. Sí. Y en realidad la harina es una sola que termina en un pan. Entonces esta es la lógica por la cual solamente sumo el valor agregado. Solamente quedo con esta parte. Las compras intermedias se cocinan adentro de las ventas finales. Y el otro comentario que te quiero hacer es, ¿por qué estos 350? Que este es el Producto Interno Bruto, y por qué este es 370. Porque como vos bien dijiste, estas son exportaciones brutas, no son netas. Para que el Producto Interno Bruto, lo que tengo que tener son las exportaciones netas, que son las exportaciones, le tengo que restar las importaciones. Sí. Le tengo que restar los 20 estos. Esto, si vos mirás, es consumo más inversión más exportaciones, y para tener Producto Interno Bruto tengo que restarle importaciones, que es para que me quede el Producto Interno Bruto. Acordate que es con C más I latina más X menos M. Consumo más inversión más exportaciones menos IMPO. Y estos dos te hacen exportaciones netas. Entonces, a esta parte, por el lado de la venta, por el lado de los ingresos, en realidad que estoy mirando la demanda agregada final, si yo miro la demanda agregada final, tengo que restarle a los 370 las importaciones que todavía no le había restado. Una vez que le resto las importaciones, ahí me queda 350 esto, y esos 350 es el valor agregado mirado desde la ecuación del Producto Interno Bruto de los ingresos, la venta de bienes finales, que es lo mismo que he visto desde lo que yo pago del lado de los gastos, que sería mirándolo de alguna forma a través del valor agregado, que son estos 350. El valor bruto de producción es estos 1020, que son los mismos en los dos casos, y ahí cierra la historia. Es complejo, pero bueno, tenés que irlo repasando esto, y de vuelta, esta parte del video está bueno que he grabado y muy buena tu pregunta. Acá la verdad que te agradezco por la pregunta porque creo que esto puede ayudar. Y si hay más dudas, me pueden mandar un email o seguimos preguntándolo. Pero un poco, quizás mirando este videíto paso por paso, vas a ir entendiéndolo. Sencillo no es, obviamente. Fíjate, me agarraste el frío y tuve que yo también recalcularlo. Es complejo, tiene mucha información esto. Pero bueno, la idea es que en uno va sumando todo lo que van vendiendo y el otro va todo, o que serían los ingresos que se generan, y esto es todo lo que van comprando, en realidad lo que serían lo que van gastando para producir.
Primero, las ventas intermedias en este sentido, o los costos intermedios. Sí, sí. Luego, la venta final que se agrega, las ventas finales. Y aquí, luego, el valor agregado. ¿Ok? Como que en el flujo de ingresos, como que va desglosando todo, más o Exactamente. menos. En dos. Exactamente. Y en el de costos, te lo resume todo con el de costo de los factores. A ver, no lo resume todo con los factores, más la depreciación, más los impuestos. Vos, en realidad todo está desglosado, ¿eh? Los dos están desglosados, te diría. Lo que pasa es que uno, a partir de cómo va vendiendo, vos acá pensalo, bueno, el sector cultivos, ¿a quién le va vendiendo? Le vende a este, le vende a este, le vende a este, que son intermedios, que no van a ir que no van a hacer un bien final, y después le vende consumos finales, toda la venta final, de bienes finales, que es consumo, inversión y exportación. ¿Y a quién le compra? Porque se supone que el valor de la producción es lo mismo, visto del lado del tipo que lo está vendiendo o visto del lado que está produciéndolo. Es lo mismo. Si yo miro cuánto está remunerando todos los costos o cuánto lo vende, es lo mismo. Entonces, acá es en realidad cómo se va generando el costo. Bueno, le compra a este, importa, y después tiene que pagar los factores productivos, depreciación de capital, impuestos, y me termina dando el mismo valor 88, que es el mismo valor bruto de producción. Perfecto. Sí, se entendió. Claro. Bueno, Gracias, y profe. hay que repasarlo, o sea, no es algo sencillo, ¿no? Obviamente que esto tiene su complejidad, Manu. Bueno, a ver, voy mirando aquí. Para no duplicar. Jeremías que me avisa, se fue a dormir, está muy bien. Hay que estudiar después, Jeremías, cuando te levantes. Gabriel pregunta, profe, una pregunta: ¿hay alguna forma de medir el Producto Interno Bruto con valores iguales? Porque los precios no son iguales en los distintos países, más allá de la moneda. La remera acá vale 700 pesos, en Estados Unidos sale 5 dólares en vez de los 10 equivalentes. Porque para tener el mismo PIB de allá, hay que tener el doble de remeras que hay acá. Gabriel, tu pregunta es muy buena, y yo esto no lo di porque es un tema algo complejo, y porque lo van a ver en Macroeconomía 1. En el libro de Rossetti, en la continuación, en la parte final, que yo no la terminé dando, tenés algo que ahí te dice por paridad de poder adquisitivo, que algo mencionamos en las clases. Esa paridad de poder adquisitivo es una forma de poner dentro de la ecuación estas diferencias que vos decís. Exactamente. Porque esa paridad de poder adquisitivo, lo que va a tener en cuenta, como vos bien decís, es que si yo lo convierto directamente de forma nominal, a las unidades medidas, a los bienes, no es lo mismo. Porque el mismo dólar, como vos decís, compra distintos bienes. También del mismo modo que vos, así como la remera de Estados Unidos, que son los 10 dólares equivalente nuestro, pero que allá en realidad la consigo por 5, si vos te vas a cortar el pelo en Estados Unidos, un corte de pelo, te diría lo normal, en un lugar no muy caro, en una ciudad cara, pero en una peluquería barata, vas a pagar 25 dólares. Así que hace la cuenta con lo que sería eso acá, en Argentina. 25 dólares, así, ponete a pensar la fortuna de plata que te saldría cortarte el pelo. Yo por eso estaba allá y me venía a las vacaciones y me cortaba el pelo en Argentina. Me venía un mes, entonces me cortaba ni bien llegaba y me cortaba antes de irme. Y tiraba un montón con eso. Ahí fíjate que no es todo igual, no es que todo sale más barato allá. De hecho, termina saliendo más barato tu consumo acá, porque vos tenés un montón de lo que se llaman no transables, aquellas cosas que no se pueden exportar. Los servicios, esos servicios están así, como la peluquería es el ejemplo siempre que se usa para los no transables, o lo mismo el alquiler. Un alquiler en Estados Unidos, en una ciudad comparable con La Plata, un departamento, cualquier cosa te va a salir 1000 y pico de dólares por mes. Y acá no sale ni cerca de eso. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones, como bien decís, Gabriel, hay diferencias en los bienes. Si vos los convertís linealmente no sale lo mismo. No lo damos porque es complejo, pero apunta a eso lo que está como PPP. Si querés leerlo, el libro de Rossetti estaba al final del capítulo ese, creo que era el 12 o el 11. 12 creo que era. Y tenés hecho esa transformación. Es algo un poquito más complejo, pero tiene que ver con tener en cuenta los precios de las distintas cosas en los distintos países para poder hacerlo comparable. De vuelta, es una respuesta, te cuento un poco qué va el tema, pero no te lo, entrar en profundidad es un poco más complejo, que de hecho por eso a propósito no lo hemos introducido, no lo introduje en el programa. ¿Alguna consulta más allá de Martín que me pide jugar Age of Empires en vivo?
Anoche jugué una partida con el que es mi clásico en mi grupo de compañeros de la escuela y se la gané. Así que estoy muy contento. Bueno, me estoy quedando sin batería. ¿Alguna pregunta más? No tenemos más preguntas. Se cumplieron 2 horas. El jueves va a haber seguramente test de lectura. Ahora lo voy a anunciar por el campus, pero para que estén listos ahí. Bueno, gente. Por ahora no, bueno, hagan llegar preguntas y demás. Bueno, muchas gracias, gente. Hasta luego.